Muy buenas amigos, buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a nuestro programa semanal, a nuestro rally stream, en particular aquí en el Facebook, en YouTube y este año también en Twitch. Estamos en las tres plataformas a la vez y estamos emitiendo en directo nuestro programa de los viernes. Lo primero, antes de nada, saludaros, daros las gracias por estar ahí todos los viernes y saludar a mi compañero y amigo Samu, que está al otro lado de la pantalla, compartiendo aquí espacio con nosotros. Samu, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Fran. Buenas noches a todos. Pues muy bien, viernes aquí ya, un ratito de motor como siempre. La verdad es que esta semana a mí personalmente se me pasó rapidita, así que ya toca hablar en nuestro espacio de motor y pasar un buen rato. Exacto, viste la portada, estrenamos portada, bueno, estrenamos, vamos a ir cambiando, sí. vamos haciendo cositas, pero queremos siempre darle un espíritu de fin de semana, ¿no? Aunque los fines de semana ya no existan como tal, que ya está todo limitadísimo, por lo menos queremos que mantener el espíritu del fin de semana y poder pensar en cómo podrá ser si de un día para otro pues podemos soltarnos un poco. Bueno, tenemos muchas cosas que comentar, ¿eh? Estamos aquí con distancia respecto a los rallies, bueno, la actividad deportiva, pero en el Mundial sí ya se inició. De hecho, pues estamos en vísperas no, bueno, la semana que viene, lo comentábamos antes, del Arctic Rally. Este fin de semana también sería Suecia, con lo cual el Mundial comenzó con Monte Carlo y la lástima es que en el Arctic Rally no vamos a tener representación española, que esa es la lástima más grande. Por lo menos Dani Sordo, que es bueno, pues el primer espada de los españoles para luchar por los mejores puestos, no vamos a contar con su presencia, va a estar Craig Breen. Y bueno, pues mucha suerte para todos y a ver cómo arronda este Mundial. Pues sí, ya sabemos que al final el piloto español siempre se alterna en Hyundai con otros pilotos. Era en este caso el año pasado, incluso estaba Sebastián Loeb, que también entraba en la terna, ahora es con Kai Breen y bueno, parece que en este caso le toca al piloto Kai Breen el Rally Arctic y Dani Sordo toca descansar. Rally que se va a disputar en Finlandia, Fran, en condiciones estilo Suecia total, nieve, súper rápido el rally y la verdad es que bueno, los pilotos ya están haciendo test y con muchas novedades, ¿eh? Vamos a tener a pilotos como Oliver Sol presentados en el Hyundai, vamos a ver, en el Hyundai o Rally Car me refiero, vamos a ver cómo se desenvuelve. Carl Romampera, yo diría que lo podemos meter claramente en la terna de favoritos porque está acostumbrado a esas condiciones. Y bueno, se presenta un Arctic Rally en Finlandia, muy parecido a Suecia, que tenía que haberse disputado este fin de semana en condiciones normales. Curiosamente, Fran, este año estaba todo nevado, no como el año pasado que no había nieve y se disputaba en unas condiciones rarísimas. Exactamente. Este año sí había nieve, pero bueno, no va a poder ser porque lo que todos sabemos, toca, bueno, pues posponer ese Rally de Suecia y vamos a tener el Arctic Rally, un rally nuevo, que bueno, vamos a ver quién estrena el palmarés en el Rally Car ahí y muchos favoritos, como siempre, los Toyota fuertes, pero bueno, a ver que Otanak, Neville también tienen algo que decir porque tendrán que plantarle cara ya a los Toyota y la verdad es que se presenta súper interesante y ahí estaremos pegados a las redes sociales, a los medios de comunicación para seguir el rally, la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Rallys. Puedes decirlo, a World Rally Car Plus. Puedes decirlo tranquilamente que, bueno, somos... No pasa nada. No, pero bueno, sois muchos los que podéis verlo y, bueno, la verdad es que es una maravilla poder tener la tecnología tan a mano para poder disfrutar del Mundial de Rallys y de todo lo que ofrece una plataforma que, pues sí, evidentemente... He de decir que sí, Frank, y es que es un buen nivel. Realmente si te pones a pensar, lógicamente, al final, como todo en la vida, tienes que ir en la evolución y todo evoluciona. Pero si ya no te voy a decir hace 10 años, si hace 5 años te dicen que vas a poder ver cada tramo del Mundial en directo, sentado desde el sofá de tu casa, diríamos, bueno, ¿qué estás diciendo, no? En plan, ¿qué me estás contando? Y claro, hoy en día es posible, por lo tanto, está claro que al final los rallies no se escapan tampoco y tienen que ir de la mano de las nuevas tecnologías y así es, y podemos disfrutar en directo de lo que le está pasando a cada piloto con su onboard en tiempo real, por así decirlo. Sí, no, la verdad es que es una maravilla el poder disfrutar de todo lo que te ofrecen, que es mucho, porque son muchas imágenes, onboards, helicópteros, tal. Bueno, o sea, es un nivel de retransmisión y realmente el poder tenerlo todo eso al alcance de la mano, ¿sabes? Al alcance del móvil, que es súper cómodo para poder consultar en cualquier momento, pues la verdad es que es un nivel. Bueno, más cosillas. Yo tengo que contar una cosa porque la verdad es que a veces alguien
te da una pista o te dicen, oye, mira, pues si se puede estar gestando esto. Bueno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando hablamos hace unos meses, hace meses atrás, en el año pasado, que se estaba gestando la Copa de España y tal, y que podía llegar a cuajar y tal, y ahora pues tenemos la Copa de España ahí. Pues hay veces que te buscas así un poco la noticia, buscando un poquillo el hilo que te puede llevar a ella, y hay veces que te encuentras con cosas, y te encuentras con cosas que te sorprenden, y dices tú, ostras, ¿cómo me acabo de enterar de esto si no venía esto para nada, ni tenía nada que ver? Pero quiero dar una buena noticia, ostras, es que esto aún no está 100% cerrado, pero hay que contarlo porque cuando está cerrado ya, ¿sabes? Al final ya no es una noticia, ya estás contando un hecho. La noticia es que se pueda saber algo antes de que esté y ojalá que no se chafe. Pero es una muy buena noticia para los pilotos que van a correr el Campeonato Gallego. ¿Por qué? Ya sabemos que tenemos este año 2021 Supercampeonato R5, 3 copas Top 10, A, B y C, que ya lo hablamos el otro día, cómo están estructuradas, lo volveremos a comentar más adelante. Volante FGA con el premio del N5 y Pirelli AMF. ¿De acuerdo? Pues bien, la clave está ahí en esa copa, en la Pirelli AMF. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Este año vamos a tener en el Campeonato Gallego 2 vehículos N5 becados por la Federación, en este caso. Vamos a coger lo de becados por la Federación para que se entienda. El premio de la PXP, en este caso, que es el coche de Coque Garnelo, que se le va a llevar este año, como ganador del volante. Y también está cerrado prácticamente el apoyo de la Federación a Diego Vila, que este año pasado, pues bueno, tuvo este infortunio de haber corrido muy poquito, prácticamente nada, porque Coruña y además, bueno, hemos visto esta semana también unos vídeos por ahí que han circulado por las redes sociales del programa de Discovery, de control de carreteras, donde, bueno, pues salía la Guardia Civil, pues, bueno, haciendo acto de servicio y bueno, pues proponiendo para sanción a algunos pilotos. Pues bien, Diego, el compromiso que existía hasta ahora era que este 2021 llevase un N5 también y eso creo que está, si no cerrado prácticamente, y tendremos esos dos, pero la noticia, la cuestión está en que puede ser que ese N5, ese o otro, pero no, vamos a dejarlo en ese, vamos a dejar que en 2022 pueda haber 2 N5 también, uno sea para el volante y el otro sea como premio para la Pirelli AMF. Se está gestionando, digámoslo así, que el vencedor de la Pirelli AMF 2021 en 2022 pueda salir con un N5. Ojo, no quiero decir en las mismas condiciones que el volante FGA, que es todo bien, sin ningún coste en este caso. A lo mejor pues habrá que poner una cantidad si no se llega, bueno, pues, a completar todo el presupuesto, pero la idea en este caso que hemos conocido es que el campeón de la Pirelli AMF 2021 en 2022, si esto se lleva a un puerto, pues tendrá un N5 para poder disputar, a lo mejor con el gasto que tiene ahora mismo con su Citroën Saxo, con su 106 o con lo que sea que gastas por carrera, a lo mejor. No sé si llegará o será la mitad, no sé qué gastos se manejan en esos presupuestos, pero, a ver, es una muy buena noticia para el campeonato, para las copas, los pilotos de abajo, no solo los de arriba. Eso. Que se incentiva con premios y constantemente son los que más gastan. Cuanto más arriba estás, más gastas, evidentemente, pues tiene que haber premio más jugoso. Pero también está muy bien que los de abajo pues puedan ir dando saltos de calidad y no solo encontrarte con que a lo mejor ganas una Pirelli MF, que es una copa competidísima, igual que el volante FGA, siempre lo fue históricamente, incluso cuando era Volant Rack, ¿tú te acuerdas? De Galicia, y era una copa competidísima. Pues bien, tener dos copas con esos premios, yo creo que es una muy buena noticia para el campeonato gallego. Y yo me enteré así de rebote, tengo que decirlo, no fue buscado para nada, ni sabía de esto, y al final ojalá que se llegue a buen puerto con esto, Samu, porque yo tengo la sensación de que, jolín, eso incentiva también a los que no tienen un presupuesto, es decir, no llego ni a un N5 ni a un R2, pero tengo para poder correr con mi Saxo, con mi 106, con mi tal, y oye, tener un incentivo, un premio de este nivel,
¿sabes? Aunque tengas que poner algo, ¿eh? Lo que extraigo de ahí, Frank, claramente es que, y eso es importantísimo, es que la parte de atrás del pelotón existe. Porque al final lo que siempre decimos, el campeonato R5 y solo se centra en el campeonato R5 y las top 10 donde están los pilotos, bueno, donde está la chicha, por así decirlo, y atrás no existimos. Pues sí existe la gente de atrás, lógicamente, claro que existe. En el campeonato gallego hay un nivel tremebundo, como tú dices, Sí. no solo adelante, sino atrás, y lo sabemos, porque la verdad es que se disputa cada duelo tremendo, y de hecho hablabas tú del Boland Rack en su momento, solo hay que ver los nombres que salieron de ese Boland, nombres que ahora mismo son los que ganan el campeonato, y lo que me quedo y lo que extraigo es que la parte de atrás existe y que se piensa también en ellos, como es lógico, y me alegro muchísimo que al final el esfuerzo, porque al final los de arriba hacen un esfuerzo equivalente a su presupuesto, pero lógicamente los de atrás, los que tú dices, que corre con el Saxo 106, pues tiene que hacer un esfuerzo que es equivalente al que hace un presupuesto a mejor superior con un R5. Por lo tanto, también fantástica noticia y al final también, efectivamente, al final lo que te hace es estar en la línea de salida y estar incentivado a decir, bueno, ojito que estamos aquí, lo vamos a disfrutar, vamos a pasarlo bien y un por encima tenemos un premio estupendo en Capilla, a ver quién se lo lleva. ¿Y sabes qué es lo que me gusta a mí de esto? Lo que me gusta de esto al final es que si tú te paras un poco con el volante FGA, el volante tiene unas características, en este caso técnicas, que te limitan al coche pues a estricta serie, con los elementos de serie. Ya sabemos cómo es el volante FGA, ¿no? Que tienes que llevar el coche más tal. Pero en la Pirelli MF verdaderamente hay verdaderos artefactos de coches, de Saxos, de 106, pero una maquinaria que cuando tú estás viendo el pelotón de atrás, no solo de arriba, y los ves pasar y meter marchas y frenar delante de todo y pasar por las curvas rápidas sujetándose todo, y dices tú, aquí hay material y hay tal. Entonces, esa gente que se gasta ese dinero, tremendas. Claro, y esa gente que se gasta ese dinero a lo mejor va a tener la posibilidad de que, oye, de un artefacto casero, pues vas a un artefacto ya más de carrera, digámoslo así, ¿no? De otra manera. Y poder disfrutar un año de esa sensación, de poder decir, oye, pues, ostras, ¿sabes? Es un salto, para mí es un salto fantástico, que se pueda, yo creo que se pueda dar un premio ahí. Uf. Yo considero que cualquier piloto de la MF, no sé si hay alguno que nos está viendo, lógicamente, yo creo que tiene que ser un aliciente. Poder correr, si se da la opción de correr un año con un vehículo puro de competición, yo creo que sería algo inolvidable para cualquier piloto que está compitiendo en esa copa. Mira, dice Jorge, hay que fijarse que la Copa FGA es súper económica, no tiene casi participantes y un súper premio. Y yo creo que tengo una parte de la solución a esta cuestión. El problema, no el problema, sino la limitación de que haya pocos participantes, a lo mejor que no sea una copa con 25, sino que es una copa con 8, la limitación, 8, 10, 7, 12, da igual. La limitación viene por la edad. Al final, en el reglamento, cuando limitas por edad, hay muchos pilotos que dicen, ostras, yo a lo mejor si es hasta más de 26 o hasta más de 27 y yo tengo 29 o 30, tal, ¿sabes? Al final dicen, pues ya no me decanto por ahí, ya me voy a otro lado. Me voy a la MF, que voy a competir, que voy a tener unos premios, que voy a tener tal. Y además, ahora, pues sin limitación de edad, van a poder disfrutar si se da esta historia, que es lo que estamos hablando, que el premio de la MF puede ser el año que viene un N5, aunque no sea 100% costeado por el premio, pues un alto porcentaje, muy alto porcentaje, a lo mejor algo tendrá que poner. No, son todo bocetos ahora mismo, pero es una buena... De todas formas, por ejemplo, yo personalmente opino, Frank, que en tema de edad es cuestionable, me refiero, es debatible, porque hay los que digan, oye, que no haya límite de edad, que corran todos, y también se puede ver de la otra forma y decir, bueno, como es el escalón, por así decirlo, más bajo, es normal que haya un límite de edad para que sea el escalón más bajo y el inicio en la competición. Entonces, bueno, me refiero que también se puede ver de las dos vertientes, ¿no? En plan, pues no hay límite de edad, pueden más participantes, que haya más participantes, más lucha, y por otro lado se puede ver en plan, bueno, hay un límite de edad porque se supone que es el escalón más bajo y es donde tienes que iniciarte. Es que esto es lo bueno que va a tener el tema si se da esta cuestión, que es, si tú eres un joven que quieres proyectar, que lo haces bien con el coche serie, ganas y das ese salto a un N5, eres joven con proyección, ¿me entiendes? Claro. Y después de ese año de N5 ya tienes un año de experiencia con 4x4, los rallies todos de Galicia, ya puedes plantear otras cosas. Sí, sí. Pero
si no eres un joven con proyección, eres un piloto que llevas tu tiempo y compites, y gastas tu dinero y puedes decir, oye, pues ¿y si gano y me subo un N5 y llevo un año para disfrutar, para decir, para correr voy a disfrutar? Sé que no voy a ir ni al Campeonato de España, ni al Europeo, ni al Mundial, ni nada, no. Mi tema es mi trabajo, como el 99% del Campeonato Gallego y mi dinero que no meto en otro lado lo meto aquí, en las carreras y tal. Y oye, si me puedo pasar un año en vez de competir con el Saxo, después de haber ganado Saxo, C2, bueno, a ver, Copa MF, estamos hablando, lo que sea. Claro, me puedo permitir decir, oye, gané, pues tengo N5, aunque tenga que poner no sé qué, o un poco de dinero, pues oye, voy y disfruto y estoy en la parte de arriba y por lo menos intento mostrar mis cualidades de que vengo de una copa en la que hay mucha competitividad, gano y doy un salto. Sé que no voy a ir al europeo porque mi idea no es ir al europeo, pero mejor... Si hay un chaval de 20 años que despunta, que va rápido y que tiene esa proyección, pues tiene el volante FGA. Y en el volante FGA corres, ganas, tienes el N5 y si a lo mejor lo haces bien con el N5, pues ya, pues a lo mejor te puedes con 20, 22, 23, que ya tienes un bagaje, ya puedes afrontar otros proyectos con más experiencia. Al final, los rallies se tratan de experiencia y de hacer kilómetros, competir y sobre todo, pues hacerlo lo mejor posible, evidentemente, demostrar las cualidades de cada uno. Y ahí está... Sí, sí. Lo que está claro es una cosa, que de confirmarse lo que estamos hablando y el premio, lógicamente se abre ahí una golosina, ¿eh? Lógicamente hay que ver las condiciones del premio, los presupuestos, lo que habría que poner, lo que no habría que poner. Es que tampoco vamos a decir, claro, esto es un poco, en el alambre, estamos hablando un poco en el alambre, claro, pero me refiero que, bueno, una noticia efectivamente, que puede cuajar y puede ser realidad. Y que pero bueno, que el que esté indeciso... El que esté indeciso tal puede ser un aliciente, un empujón, intentar tirarse a la piscina, entre comillas. No, y el que no esté indeciso y ya tenga claro que lo que quiere hacer es correr la FGA, porque a lo mejor la FGA, perdón, la AMF, porque pues el gallego es el tiempo que tienes para correr el gallego, no nos puede permitirse pues más viajes, más gastos, incrementar todo un poco. Entonces al final dices tú, ostras, pues va a tener un premio bueno, si cuaja esto, ojalá que cuaje, porque esto sería bueno para los pilotos, para el espectáculo, para el aliciente de las copas, que al final muchas de las quejas que a menudo escuchamos son sí, pero yo gané tal y mira, ahora no tengo que buscarme la vida, tengo que tal. O sea, al final, pues mira, ya se va completando fases de ese escalón que nosotros nos alegra mucho de que puedas así. Estaría bien que hubiera algún piloto de la MF viéndonos y que comentara, a ver qué le parece. Sí. La verdad es que, no, a ver, todo el mundo le va a parecer bien. Y al que no quiera correr la MF, a lo mejor dice, ostras, pues igual me apunto en la MF, porque oye, pues si consigo presupuesto, puedo hacer el campeonato y puedo tener suerte y hacerlo bien, pues ahí al final un campeonato es la regularidad, Samu, tú ya lo sabes, o sea, no es claro, llegar y hacer una carrera y ganar, es la regularidad y hay que ser bueno y fuerte en todos los lados y defenderte bien donde se te da peor y sobre todo lo que hablamos siempre, el que quiere ganar, el rally de casa tiene que pasar el rodillo. Vamos, y a partir de ahí, panza arriba defendiéndose. Cada uno en su rally. Entonces, ahí, el otro día el ejemplo era claro, lo poníamos el otro día, el primer ejemplo. Llegó Ogier a Monte Carlo, Gap, al lado de su casa. ¿Quién ganó? Claro, se acabó la broma. Claro. No, bueno, esto es ya otro nivel. Pero tú imagínate que a lo mejor, oye, pues en Coruña gana uno de Coruña, en Noya gana uno de Noya, o sea, al final hay una igualdad que te hace intentar ser lo más regular posible para sumar los máximos puntos. Por lo cual, mira, bienvenido sea. A ver si hay suerte y cuaja esto. Mira, nos dice Brais de Bravo. A única promoción boa da FGA foi o R2 para o Nacional, o N5 no galego, poderá disfrutalo, pero para unha proyección de futuro de un xoven non vale. Bueno, es una opinión, la verdad. A ver, básicamente, a lo mejor lo que intentas es promocionar con ofrecer una experiencia que a lo mejor económicamente pues no podrías llegar. Imagínate, si competimos nosotros y la ganamos, igual económicamente no nos podemos permitir eso y necesitamos buscar un apoyo para eso y no lo encontramos. Lo que te dan es eso. Realmente es un coche de nivel intermedio, el escalón anterior al máximo escalón aquí en el Campeonato de España, es un 4x4. Bueno, pues a mí me parece bastante... Es que yo aparte te digo una cosa, que yo respeto todas las opiniones, pero es que al final no hay ninguna federación ni nadie que te vaya a pagar tu carrera deportiva, me refiero. Claro, y después lo hablaremos con Luis Vilariño.
el supercampeonato y hemos visto nombres, Pepe, Cohete, Fren, el otro, Pep Basas, que ahora tampoco tiene apoyos, los está buscando. Al final, existe un premio, pero ninguna federación te va a pagar tu carrera deportiva hasta que llegues al Mundial. O sea, es así de claro. Por lo tanto, yo puedo entender lo que está diciendo Borja, de que un R2 es un buen premio, porque es el siguiente escalón, por así decirlo, lógicamente. Selectivo es el siguiente escalón, pero es que al final lo que dices tú, al final un N5 es un premio que si lo puedes conseguir y te puedes agarrar a él, es un premio de competir en un coche de primer nivel, un 4x4, que eso no te lo va a quitar nadie. ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor lo que se me ocurre a mí es que si tú corres el volante o corres la Pirelli y tal, y quieres dar el siguiente paso, porque aunque no la ganes, pues te apetece dar un salto, crees que ya pues, hiciste tu recorrido en la Copa y que tu aprendizaje y quieres probar otra cosa, a lo mejor un proyecto con un R2 es el salto ideal que puedas hacer tú de manera privada. Es decir, bueno, pues en vez de correr con el salto, vendo el coche, compro un R2, alquilo, veo cómo se gestiona y me meto a hacer con un R2 pues las mismas carreras. Pues es un salto que puedes dar tú. Yo creo que a lo mejor lo que te están ofreciendo es un salto bastante mayor, pero es un salto al que no puedes acceder directamente con pocos recursos. Entonces te están ofreciendo la posibilidad de que decirte, oye, toma esto con estos recursos y aprende, trabaja, disfruta y saca la conclusión que crees conveniente para poder progresar en tu carrera. Y no todos tienen que ser jóvenes, porque mira, ahí en el volante sí, pero si se cuadra lo de la MF, pues no. Y al final... No, y después se pueden dar situaciones. Al final, Jorge Cajiao hacía una temporada gracias al premio. La verdad es que hacía una buena temporada, porque se hacía una buena temporada y ahí lo tienes. Al final se dieron las circunstancias, se dieron los motivos y de momento, pues mira, le sirvió para mostrarse, por así decirlo, en el escaparate nacional, porque es verdad, y bueno, ganó la Clio y ahí lo tienes, con un proyecto, con posible proyecto para el futuro, pero digamos que su año en el N5 podemos considerarlo importantísimo, fundamental para lo que vino después. Hombre, es que además sabemos de dónde venía, porque lo vivimos, lo seguimos y lo vimos, que venía de correr un equipo de lo que son ahora también, un equipo de amigos, un grupo de amigos, sí, y claro, ellos se lo preparan todo, el Cajero de Amelia, los dos, y sus amigos le echan una mano, tiene un grupo de gente bien de estopiña que tal. Oye, fantástico, pero ostras, ¿sabes? Es difícil que el grupo de amigos, si no tiene apoyos, pueda llegar a correr un N5, hacer cosas. Sí, te puedes ir a una Copa Nacional, claro. Pues puedes dar un salto o puedes quedarte en Galicia a hacer un R2 y después demostrar si vas bien o no. Pero un N5 es un premio bueno, mira, lo dice Fabio. Un N5 sería un sueño para casi todos los pilotos del campeonato, mi humilde opinión. Yo la comparto también, pero entendemos que haya gente que no. La verdad es que para mí sería buena opción. Muy buena opción para que... Hombre, al final, la AMF, es que está claro, la AMF al final, lo estamos diciendo, están corriendo pues coches prácticamente en serie, 106, Saxo. Pasar de eso, a sentarse en todo un N5, un coche puro de carreras, la verdad es que es lo que dices tú. Al final, si no hay ese premio, es literalmente o casi imposible dar ese salto, lógicamente, ese sueño. Sí, evidentemente, pero bueno. Oye, mira, a colación de lo que teníamos aquí el mensaje de Fabio, la semana pasada hablamos de tema de reglamento de la Copa de España. Dijimos que todavía no estaba habilitado como tal el reglamento, que iban saliendo bocetos, que iban saliendo cositas y un poco de rum con lo que dijimos aquí de los Kit Car. Y yo quiero volver a repetirlo porque, vamos a ver, después hubo algunas publicaciones, el Rally de Narón, Toño, presidente de la Lindeza también, que, bueno, pues no quiero decir que ponían en duda, pero rebatían la opinión que teníamos nosotros sobre ese tema. Y nosotros, la opinión que tenemos, sinceramente no la damos como porque nos apetezca, sino que nos basamos un poquito en lo que vemos, en lo que leemos, en lo que entendemos o en lo que buenamente podemos preguntar, en este caso, si no entendemos algo. Entonces, al final, buscando un poquito en el reglamento, vamos a ver. Yo creo que lo teníamos con el tema de los Kit Car de 2 litros, era lo que habíamos hablado, ¿verdad? Estábamos hablando de que decíamos que no podían competir, en este caso, los Kit Car de 2 litros.
Entonces, vamos a ver, lo tengo por aquí, que quiero poneroslo por aquí. Lo que pasa es que, vamos a ver si lo podemos ver. Aquí lo tenemos. Mira, tenemos nosotros buscando en el reglamento, vamos a compartirlo para todos, para que puedan un poco ver lo que leímos y lo que entendimos nosotros en este caso, ¿no? Este es un avance del reglamento del campeonato de la Copa de España. Habla de los KitKar, porque, bueno, tanto Toño como Siro Conarón sacaron la tabla de admitidos, de vehículos admitidos, y aparecía KitKar. Y, de hecho, Toño hizo un comentario a Fabio que decía, ves, Sancho decía, los KitKar pueden ir y tal. Sí, un poco, bueno, a ver, no quiero decir que fuera de lugar, pero a ver, aquí cada uno tiene una opinión y nosotros opinamos en base a lo que leemos también. Entonces, como podéis ver en este documento, se indica que los vehículos KitKar, se aceptan los vehículos KitKar con ficha de homologación FIA en vigor, y además se permite una prórroga de validez de 8 años para aquellos modelos cuya ficha de homologación haya caducado. ¿De acuerdo? Entonces, te están diciendo que los que tienen la ficha de homologación caducada realmente te dan una prórroga de 8 años. Y después habla del peso mínimo, refiriendo al artículo 255.4 del CDI. Con lo cual, estamos hablando de que si pensamos o si hablamos de que los 2 litros no pueden participar, lo decimos en base a que los KitKar de 2 litros que hay ahora mismo están todos con la homologación caducada y la validez de la ficha de homologación, o sea, la ampliación de esos 8 años de validez, no le da a ninguno de los KitKar tampoco para entrar por ficha de homologación. ¿Qué quiere decir? Que no tendrían la edad que se les pide para que puedan participar como tal. De hecho, quiero compartir otro documento. Se ve bajito, a ver si lo podemos ampliar un poquito para que se pueda ver bien. Con las homologaciones FIA, el Citroën ZX, por ejemplo, que era uno de los vehículos en los que nos referíamos, finaliza en 2002, más 8 años de ampliación, 2010, con lo cual estaría fuera de edad. El Score, el Hyundai, 2004 más 8, 2012, el 306, el Shara, el Ibiza KitKar, el Golf KitKar, el Skoda Octavia, 2006 más 8, 2014, y el único que está un poquito más cerca, pero también está fuera, es el Opel Astra KitKar, que finalizó en 2009 más 8 de ampliación, son 2017, con lo cual, según el reglamento, ¿de acuerdo?, estarían fuera de fecha de homologación. Ahora bien, fuera de fecha o sea, con la ampliación caducada ya en esa homologación. Ahora bien, hay que ser justos. Dentro de la Copa de España no podrían participar. No podrían, o sea, un KitKar de este estilo, según está ahora esto, no podría ganar un rally de la Copa de España. Podría participar en un rally abriendo otra categoría, diciendo, bueno, pues abriendo una categoría históricos, un Legend, un tal. Entonces, hablaríamos de Copa de España, imagínate, por ejemplo, Rally Rías Baixas, Copa de España, primer clasificado, fulanito, segundo, tal. Después, históricos o Legend, primero, pues un ZX KitKar o un 306, lo que sea, no optarían a ganar, ¿de acuerdo? Entonces, en honor a la verdad hay que decir también otra cosa que es importante, porque hemos visto, y quiero compartiros también este otro documento que tenemos, a ver si lo podemos abrir. Y quiero compartiroslo también para que podamos ver un poco y entender lo que se lleva publicado de la Copa de España, en este caso. Lo que tenemos de la Copa de España que se ha publicado en estos últimos días, como podéis ver, el reglamento deportivo en este caso, ¿no? Con bueno, pues sus condiciones generales, se establece la Copa de España, los reglamentos, un poquito qué es en lo que va a puntuar, las competiciones puntuables, que tenemos el boceto ya de calendario, digámoslo así, en el que indica que serán 9 pruebas, todos los rallies tendrán coeficiente 1, con lo cual no multiplica, el resultado no multiplica, y aquí tenemos ese calendario que se inicia con el rally Sierra Morena,
el 10 y el 11 de abril, Dios mediante, y si todo va correcto. Señala aquí también bueno, pues las licencias habilitadas para pilotos y copilotos. Bueno, todo un poquito lo que va saliendo, el reglamento deportivo, digámoslo así, todas las fases del reglamento y las copas y trofeos convocados, pilotos, copilotos y tal. Después, en los resultados a retener, se retendrán los 5 mejores resultados. Y, en cualquier caso, la mitad más una de las pruebas celebradas por exceso. Para la clasificación final será necesaria al menos la suma de los puntos de 2 comunidades autónomas distintas. Para la clasificación final será necesario al menos la suma de los puntos de 2 comunidades autónomas distintas. ¿De acuerdo? Sistema de puntuación reflejado en el reglamento. Vehículos admitidos. Aquí es a donde quiero llegar yo cuando hablamos de los Kit Car 2 litros. Entonces, subrayo esto para que lo podamos entender. Artículo 6, vehículos admitidos. La normativa relativa a los vehículos admitidos en la acera Recalvi será establecida en el anexo al presente reglamento. ¿De acuerdo? La normativa sobre vehículos admitidos será establecida como un anexo a este reglamento. Pero lo más importante es que dice la Real Federación, aparte lo pone en rojo, Española de Automovilismo, se reserva la posibilidad de autorizar la participación de otros vehículos. Entonces, con esto yo creo que queda bastante clara nuestra postura. ¿Y por qué decimos lo que decimos? ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos los Kit Car de 2 litros no? Porque a nosotros no se nos ocurre decir los Kit Car de 2 litros no. Nos gustaría decir los Kit Car de 2 litros sí. También, y sin brida en la misión y con el peso libre y tal, que este también es otro tema, que si los incluyes también hay que brida en la misión, catalizador, lastrarlos con el peso antes de Cataluña del 99, esto todo viene especificado en los reglamentos. Entonces, cuando nosotros decimos, oye, los Kit Car de 2 litros no, y es una lástima a ver si se puede a tal cual, no lo decimos de coña, ni porque nos apetezca decirlo, para que después pues, se nos diga, oye, mira, es que resulta que, ves, estos no tienen ni idea, Sánchez decía o qué tal. Nosotros intentamos tener el mejor criterio posible y sobre todo un criterio que sea cierto, que sea acertado. A veces nos podemos equivocar o no, o ahora está escrito de una manera y como ponía en este párrafo que quiero volver a compartiros en la parte de vehículos admitidos de la Copa de España, dice la Real Federación se reserva la posibilidad de autorizar la participación de otros vehículos, con lo cual ahí ya tenemos lo que tú quieras. Mira, el reglamento es este, pero si quiero, admito, porque me reservo el derecho de poder admitirlo. Bien, chapó. Ahora el reglamento es este. Cuando nosotros decimos por reglamento no pueden, en la Copa, por reglamento no pueden en la Copa, lo decimos en base a ese criterio que pensamos o que entendemos e interpretamos del reglamento, nada más. No para fastidiar a nadie, ni para ninguna otra historia que se le venga a nadie a la cabeza, ni en contra de unos ni de otros. Simplemente, al contrario, levantamos la voz, decimos, ostras, pues qué pena los Kit Car. Podemos estar callados, sí, pero si lo sabemos podemos explicarlo también. Yo no sé qué piensas tú, Sam. Sí, sí, sí. Al final el reglamento, lógicamente, está para leerlo. Es que es lo primero que hay que hacerlo, lógicamente, leerlo. Igual que está especificado lo de la brida de los Porsches, igual que está especificado lo del World Rally Car, igual que está especificado la posibilidad de que un equipo oficial del World Rally Car pueda competir sin interferir ni en la puntuación ni en el resultado final del rally, también viene. Pues al final, pues, lógicamente, pues, después lo que dices tú, se pueden... un momento dado crear un anexo o se puede modificar, pero bueno, de momento es como bien resuelto y especificado. El reglamento en los avances que están. Por cierto, quiero volver a este inciso. Déjame un momentito, estoy viendo aquí. Correcto. Estoy viendo la invitación a Luis, que estamos aquí de Leria, y le dije que le he mandado la invitación y me pasé de tiempo. Pero quiero también irme a una parte de este reglamento deportivo que salió publicado en estos días, este apéndice, digamos, esta parte, no está completo todo seguramente, pero quiero irme a una parte importante porque también los pilotos quieren saber qué es lo que pasa con los premios, con todo lo que se habló, ¿no? de lo que se iba a ofrecer y todo esto. Entonces, cuando nos vamos a los premios, estoy buscando por aquí clasificaciones, nos dice el artículo 14, será de aplicación el reglamento del Super-C, debiendo existir una clasificación específica de copas y trofeos en la acera Recalvi. Los organizadores podrán solicitar a la FED excepciones al mismo. Bueno, pues podrán solicitarlo. Y en lo último,
aquí en la última parte, en el reparto de trofeos, dice, será de aplicación el reglamento establecido en el Supercer más los 3 primeros clasificados de la CRR Calvi. Los organizadores podrán solicitar a la FREDA las excepciones del mismo, o sea, siempre con la misma frase, pero nos llama la atención que en este reparto de trofeos o que en estos parte de premios, digamos así, clasificaciones y demás, no aparezca por las cuantías económicas que se venían comentando. No queremos decir que no vayan a aparecer, pero en este boceto de reglamento no aparecen bueno, pues las cuantías económicas de los premios, que es una de las cosas que los pilotos querían saber, bueno, pues querían estar pendientes de ese tema. Con lo cual, bueno, pues esperamos que aparezcan en breve y que todo el mundo pues pueda ir sabiendo y dirigiendo sus vestigios hasta donde cada uno quiera llegar. Y para dime. darle un poquito, por meter un poquito de humor, por así decirlo, Fran, decir que ahora que hablas de los trofeos, que miraba justo hoy una foto de Pepe López en redes sociales con sus trofeos, que le acreditan como campeón del supercampeonato y de cera, vamos a decir que de aquí pedimos a la federación que por favor se estire un poquito más en esos trofeos, porque lo hablábamos el otro viernes, la verdad es que da un poquito, deja un poquito que desear esos trofeos. Sí, bueno, la verdad es que es una lástima, Sí. pero bueno, a ver si mejoran este año. Bueno, tenemos ya a nuestro invitado, no lo vamos a hacer esperar más, que además nos dedica un rato de su tiempo y se lo agradecemos mucho. Hoy dijimos que íbamos a estar con él y aquí lo tenemos. Luis Vilariño. Buenas noches, Luis. ¿Nos escuchas bien? Hola, buenas noches. Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está todo por ahí? Todo bien, de salud bien, que es lo principal. Afortunadamente la familia está todo bien y por el resto, pues bien, tranquilos. Eso es lo importante. Lo que queremos es que haya salud, que vaya todo de la mejor manera posible e ir capeando temporal como buenamente se pueda. Bueno, yo creo que eres el primer gallego que estrena temporada este año, ¿eh? Con lo cual, campeonato de rallies, el primer piloto gallego que salió este pasado fin de semana a correr en Lloret, y yo creo que las sensaciones fueron buenas. A pesar del resultado de todo esto, hablamos de que, bueno, el primer tramo perdiste 9 minutos y pico, después hiciste 6 scratch, con lo cual, bueno, pues quedó claro que si no hubiese hecho ese percance estarías peleando por la victoria, pero yo quiero que nos hables un poquito de sensaciones, Luis. Bueno, las sensaciones fueron muy buenas porque eran 157 kilómetros cronometrados, 147, perdón, era incluso más que un rally del Nacional. Con tramos del Mundial, la gente de Hankook los conocía muy bien de probar y entonces hicimos un planteamiento antes del rally de probar muchas cosas, incluso algunas evoluciones que nos mandó Skoda, ruedas. Y, hombre, llegas allí y efectivamente intentas ganar el rally, ¿no? Pero sí que es cierto que probamos todo lo que llevábamos para probar. Pude probar el coche, que es diferente al anterior que tenía, más diferente de lo que yo incluso pensaba. Y satisfechos, a pesar de ese error que cometí en el primer tramo, un poco absurdo, y que realmente lo que hice fue parar porque no sabía lo que tenía el coche y una de las cosas diferentes que tiene este coche respecto al otro son los displays y se encendió una F en rojo, yo pensé que era una F de foul del motor, entonces paré, bajé, revisé todo, pero resulta que era una F de que falla cuando la marcha se queda, el secuencial se queda así como un punto muerto intermedio, por de alguna manera. No sabía, llamé a la asistencia y me dijeron, sigue, que está todo bien. Perdimos el tiempo, pero hicimos bien, ¿no? Evidentemente ya no luchas por el rally, con lo cual corres con márgenes mayores y aún así estábamos haciendo los scratch y los que no los hicimos, pues siempre nos pasó algo. Pero estoy contento, me gustó mucho el coche, la verdad. Y el rally también, porque el rally tiene unos tramos complicados. A ver, unos tramos bonitos. A mí, yo los conozco bastante. El de Tosa, el de Osor también, que es un tramo que tiene muchas muescas en la culata, el tramo de Osor. Yo recuerdo la derecha e izquierda, esta que hay una roca gigante y que mucha gente se chocó contra ella. Gente histórica, o sea, Zanini, bueno, ahí para arriba, todos los que quieran. Eso es un tramo con mucha historia. Sí, el tramo de Osor, la primera pasada que fue la corrimos ya de noche, fue después del golpe con la rueda derecha de la dirección un poquito abierta y casi
solo funcionando un faro al lado izquierdo y 3 de la parrilla, que no veíamos un carajo, se me hizo interminable. Pero la segunda, que estaba bastante húmedo porque había un río al lado, eran las 12 de la noche cuando lo hicimos. La verdad es que lo disfruté porque es de los tramos más difíciles que he hecho en mi vida y es esa zona que dices tú con las rocas que se meten en la carretera. Había zonas que íbamos en cuarta bastante rápido y dices tú, no hay margen, estás pasando a una cuarta del Guadarrael y de la roca, pero fueron todos tramos muy difíciles. Yo no los conocía, solo había hecho un par partes de 2, pero la verdad es que el rally es espectacular y me quedaron ganas de volver el año que viene. Se lo dije a Gutiérrez y a los organizadores del rally que si puedo volveré el año que viene, sí. No, es un rally espectacular. Yo recuerdo, y déjame hacer un inciso, hay un tramo ahí que yo aluciné cuando lo corrí. Es en la zona de Gerona también, se llama la Atalaya Terra Negra. Es un tramo, no sé si a lo mejor el Cucu te habló de él o algo, pero es un tramo que, vamos, patina que es, vamos, Avilés, lo que quieras, Asturias, lo que quieras, no, vamos, ni punto de comparación, es una locura. Yo me acuerdo que corrimos ahí con el trofeo 500, la final europea, y bueno, íbamos a 3, 4, 5 trompos cada coche, o sea, era un escándalo, una locura. Es un tramo muy complicado. Osor estaba un poco parecido, ¿eh? Sí, la semana pasada me encontré en la curva que tú dices, chocó un Subaru francés. Vaya. Y salí, me encontré las luces de frente y pasamos justito. Si el piloto o el copiloto llega a estar del lado del coche de la carretera, lo hubiera atropellado. Hubiera sido imposible pasar. Ostras. Sí, es que aparte, estaba. Esa zona es, sales de una derecha y te encuentras ya con la izquierda, con el tema de frentes, es complicado. Y de noche, bueno, ya no quiero ni pensar. Sí. Pero bueno, experiencia bonita y sobre todo estreno del coche sabiendo que, bueno, pues que todo está en orden, aunque pueden surgir pequeñas cosas puntuales. Me quiero hacer un paralelismo con lo que le pasó a Verdomás, por ejemplo, cuando fue con el R5, ¿no? Que pinchó en el primer tramo y después hizo un rally impecable, incluso se metió haciendo scratch en el final del rally con los pilotos del Nacional portugués, en un rally que no conocía para nada y sin embargo, claro, como pinchó en el primer tramo, pues quedó así ese lunar de tal. Y hay un paralelismo un poco con vuestro rally en Lloret, ¿no? Porque tuviste ese pequeño lunar en el primer tramo, pero después hicisteis 2 jornadas, la jornada del viernes y la del sábado fantásticamente, y si no fuera ese pequeño lunar, estábamos hablando de que a lo mejor Luis Ariño pues hubiera luchado por ganar seguro y a lo mejor pues llevar el gato al agua también, porque de hecho hiciste más scratch que Pons, que hizo 5. Sí. Hombre, Verdomás en Portugal corrió más que nosotros el otro día. A ver, y tiene más mérito porque nunca había cogido un R5. Claro. Pero sí es cierto, si luchábamos por el rally hubiéramos ido más rápido. Es cierto que teníamos bastante margen y hemos hecho cosas sabiendo que el coche iba a ir mal para yo poder decir, oye, esto no me gusta, eso sí me gusta, ¿no? Me llevé a Alvarito Muñiz conmigo, que va a venir todo este año conmigo, está trabajando conmigo en ayudarme a mejorar la técnica y vamos a hacer test de tierra también para que yo nunca pruebe la tierra y lo tengo este año trabajando, todas las semanas hacemos algo y junto con la gente de mi equipo, del resto de la gente, pues es cierto que al final de tramo nos daba igual si llegábamos un poco más tarde, un poco antes, pero hacíamos lo que teníamos que hacer, ¿no? Siempre. Y eso era lo importante del rally. Me fastidia no ganarlo, las cosas como son, porque sé que teníamos ritmo y velocidad para ganarlo, pero bueno, hay que quedarse con la parte positiva y es que probamos diferentes rampas diferenciales, probamos diferentes ruedas, diferentes compuestos, alguna evolución que nos mandaron, como digo, y contentos porque creo que hicimos un buen setup. Oye, antes de que preguntes, Samu, nada, déjame hacer coger una palabra que acabas de soltar ahí, que es evolución. Yo leí hace cosa de un mes o así y quiero preguntarte de ti porque, bueno, tú a tener un Skoda Evo 2 y además estar en contacto pues, con gente de Race 7, con gente que se mueve, ¿no? en el mundo Skoda. Yo hace cosa de un mes o mes y pico leí que Skoda sacó una nueva evolución para este coche. Pero además fue una nueva evolución que yo me paré a leerla y era bastante revolucionaria, porque a veces sacan piezas, 4 cositas, aerodinámica, no sé qué, un volante motor más ligero, cosas que son tal. Pero la evolución que había leído es que venían de partes de todo, del motor, de la suspensión, de los frenos, de la caja de cambios. Me acuerdo el dato que decía, la caja de cambios actual da de punta 187 y la evolución nueva de la caja de cambios da de punta 202 kilómetros por hora. Yo cuando me puse a leer y a pensar en todo lo que habían hecho nuevo, dije yo, joder, debe valer una pasta, lo primero. Pero pregunto yo, ¿en tu coche está instalado eso? ¿Hay posibilidad de que se instale?
Esos son los 4 tokens que salió Skoda, Sí. sacó Skoda, igual que hizo Citroën con el C3, Ujú. y que los puedes incorporar a tu coche. De hecho, por ejemplo, lo que dices tú, que es la nueva relación de cambios, el grupo más largo, la puedes montar en un rally y en otro no. Es simplemente que te homologan otro nuevo. Del resto de las soluciones que sacaron, personalmente yo creo es una de las rampas de inyectores que dicen que le da 5 caballos más el coche. No, para mí no es significativo eso, pero sí igual la más significativa es la que sacan de amortiguación, que aumentan el recorrido de la suspensión. No aumentan el tamaño del amortiguador, pero sí aumentan el recorrido de la suspensión, que fue una de las cosas que más noté en este coche con respecto al otro. Con lo cual, si todavía mejoran eso, yo creo que está más pensado para tierra que para asfalto. Ya. Pero sí, bueno, son los 4 tokens que les quedaban y que los sacaron al mismo tiempo que Citroën sacó los suyos, pues una reacción de Skoda, ¿no? Particularmente yo no se los he puesto ni se los voy a poner, porque en lo que estamos centrados y trabajando es en que yo mejore conduciendo, porque hay bastantes más segundos todavía en lo que me queda por progresar a mí que en el coche, ¿no? Y más siendo este coche que es mejor que del año pasado. El año pasado Claro. hablé con vosotros a principio de temporada. Yo os decía un poco la referencia que queríamos llegar al final de año y, bueno, más o menos ahí estábamos, ¿no? Un poco el objetivo que teníamos. Llegamos a Canarias con posibilidades de hacer cuartos del Campeonato de España. Al final, como choqué, pues bueno, hicimos séptimos, ¿no? Lástima el Rally del Príncipe, que estuve en el hospital y no pude puntuar, pero estamos contentos, ¿no? Creo que fuimos de los equipos que más evolucionó el año pasado, desde Orense hasta la Nucía, que fue el último rally que corrimos, donde había 19 R5 y hicimos quintos. Yo creo que está bien. Y este año pues estamos trabajando lo mismo, que me estoy centrando más en mí, en mejorar yo, que en hablar de evoluciones del coche. ¿Llegaste al final a conseguir estar, bueno, no llegaste, pero me refiero, te quedaste satisfecho con el objetivo que te habías planteado el año pasado, que es estar a un segundo de la cabeza y tal y cual, aunque no llegases, ves que estás en el camino de que todo está más cerca y que se puede llegar perfectamente y competir con ellos de tú a tú ya con este coche nuevo? Bueno, yo sinceramente cuando dije eso creía que Iván iba a estar con ellos. Mi referencia me fijo más en Iván que en Cohete o con Pepe, que son extraterrestres, porque, hostia, las diferencias que tienen con Iván yo no me las esperaba tampoco. Nosotros nos fijábamos primero en cada rally los que teníamos delante. Oye, pues primero teníamos los Suzukis. Oye, pues fuimos capaces de ganarle a los Suzukis. Después teníamos a Pernía. Oye, pues le ganamos tramos a Pernía. En tramos largos quedamos a un segundo de él. Fui a correr un rally a su casa. Estábamos a un segundo por kilómetro de Dani y un poco menos de él. Esa es la evolución que fuimos, ¿no? Cuando en Orense estábamos a 2 segundos de Iván. Y, por ejemplo, en la Nucía, en el segundo tramo, creo que era de 14 o 15 kilómetros, nos quedamos a 9 segundos de él. Y mantuvimos algunas distancias así de 1 por segundo por kilómetro, cosas así, ¿no? No de forma regular, no de forma constante, porque todos también ahí influyen otras cosas. Pero me refiero que es la evolución que queríamos hacer, ¿no? Por eso no queremos parar ahora y queremos seguir trabajando y nadie es más crítico que yo mismo con mi forma de conducir y con las cosas que tengo que mejorar. Cucu tiene experiencia con muchos otros pilotos y hablamos y con Álvaro es acabar, ver los vídeos y, oye, hago esto mal, esto tengo que hacerlo mejor y intentarlo, ¿no? Porque no es solo que te digan esto lo haces mal, después cuesta, porque hay veces que son cosas que haces en cuarta, en quinta, que el corazón y la cabeza tienen que ir en la misma dirección y si no tienes el feeling del coche también cuesta. Claro. Bueno, Samu, yo ya me quedo callado un Sí. rato. Buenas, Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. No, yo voy un poco en la línea de Fran, ¿no? Lo que quería preguntarte es con qué fuiste a probar, coche nuevo y bueno, lo que tú decías, fuiste a probar todo lo que tenías que ir a probar. Pero bueno, ya son tramos mundialistas, ya son tramos que te permiten explorar y llegar a conocer, ir poquito a poco conociendo en cada metro el coche. Yo quería preguntar si llegaste, tienes claro la conclusión que sacaste del rally, tanto tú como piloto como el coche, o sea, el binomio que te puede ofrecer el coche, te puede mejorar más rápido, te puede hacer mejorar más rápido, no. Ver un poco ese binomio, si lo tienes claro, la conclusión. Sí, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo, sé que el coche es mejor que el otro. No es excesivamente mejor en todo, pero tiene muchas pequeñas cosas que son mejores que el otro que al final te hacen ir más rápido, ¿no?
También los límites son diferentes, los apoyos son diferentes, sobre todo las extensiones del amortiguador, entonces hay que acostumbrarse un poquito, ¿no? Este coche pisa mejor que el otro, con lo cual en la rueda se nota y dimos con algunos detalles que no es lo que aconseja Skoda, pero con la rueda que nosotros montamos pues va mejor, ¿no? Y hemos sacado muchas conclusiones. El coche es un cochazo, me refiero. No hay excusa para si llevo un rally y no estoy arriba. Está claro que si no estoy es porque yo no voy como los otros, pero el coche es un buen coche. Y me ha encantado, es que me ha encantado y nos queda todavía trabajo por hacer, pero deseando hacerlo, deseando que haya más rallies y poder empezar la temporada de forma más constante. Esa es un poco la clave, ¿no? El hacer carreras seguido, el tener constancia, tener regularidad para coger el feeling al coche y poder exprimir al máximo. Está claro que en algún rally a lo mejor pues, puedes encontrar más cómodo, menos cómodo, o hacer unos reconocimientos que te hagan un poco más difícil el rally por cualquier cuestión, pero al final lo que cuenta es un poco la temporada y el ritmo de carreras, que es lo que estáis buscando haciendo estos rallies así. Sí, claro, el ritmo llega un momento y cuando lo tienes, lo tienes. Yo me acuerdo cuando corría con el Mitsubishi, llegó un momento que de repente salían los tiempos. Tú vas cómodo y te salen, pero te salen porque tienes ese ritmo, tienes esa confianza, tienes el feeling y al final te salen solos. Pero para eso hay que hacer kilómetros. Claro. Sí, aparte, coche nuevo, rally nuevo, copy nuevo. Sí, todo nuevo. También nos costó un poquito a Cucu. Hombre, Cucu es un profesional como la copa de un pino, pero sí que nos costó un poquito al principio. Llegamos, dimos 3 pasadas con los tramos y nos costó un poquito porque mis notas son diferentes a los del otro y fuimos cada vez un poquito más, pero bueno, yo por ejemplo miro los tiempos que hacía Basas con el Peugeot y tenemos que ganarle por más diferencias que le estábamos ganando, es decir, no íbamos en un ritmo de carrera como acabamos el año pasado, por ejemplo, entonces tenemos que mejorar, claro. Pero te descentra un poco el tema de ese problema en el primer tramo, te llega a quitar de la mente el decir, ostras, ahora aunque quiera dar el tope ya, como que ya sé que perdí, ya no pones ese 10% para ir al 100, sino que a lo mejor cuando vas dándolo no llegas a tal, te llega a descentrar o no. Primero te cabreas porque fue un golpe un poco absurdo, ¿no? Porque había 3 izquierdas seguidas, 2 muy rápidas, una pequeña distancia y una izquierda. Y llegué un poco colado, frené, bloqueé un poquito, pero cuando eché la mano para meter el freno de mano no lo encontré. Y dice, sí, 2 veces no encontré el freno de mano, me quedé mirando, porque va en otra posición diferente. Incluso le dije al copy, ¡hostia, freno de mano! Entonces, frené, bloqueo y ¡ping! Contra el guardrail. No fue nada, es que pudimos correr. No rompió ni la parrilla, ni la defensa. Por eso digo, entonces te quedas un poco cabreado porque es un poco absurdo, ¿no? Entonces, después salimos, pillamos a 2 coches, pero claro, no le voy a meter el morro a 2 coches que ellos iban en su minuto y yo voy 9 minutos por detrás. Es decir, yo iba perdiendo mucho tiempo detrás de ellos, pero ¿qué le voy a poner? Y en un cruce me quedé así parado a ver si me veía, me vio y me dejó pasar, pero llevamos mucho tiempo perdido detrás de ellos, pero hay que respetar a los otros participantes porque ellos sí son los que van en su minuto. Entonces, no le voy a provocar a... eso lo tengo claro, vaya. Y entonces te cabreas y los siguientes rallies sales cabreado, pero levantas. Es decir, tú ves donde hay las zonas que igual la ves de lejos, no la ves clara, levantas. Ahí, esa es la clave, ahí es donde quería llegar yo, que al final no llegas a tal. Y lo que dices tú es lógico, al final si pierdes 8, 9, 5, 10 minutos, no vas a ir metiéndola al delante porque no vas a forzar una situación de riesgo si tú no te vas jugando nada. Otra cosa es que cojas al delante y vayas en tu minuto. Ahí intentas pasarlo por encima del techo si hace falta. Pero bueno. Bueno, pues yo creo que con esta experiencia, Lloret, pues ha dado inicio a esa temporada bien para ti y a partir de ahora seguramente todo lo que venga, pues queremos también saber también un poquillo qué vas a hacer, Samu, qué vas a hacer, Luis, de los campeonatos o de las carreras que se prevé que pueda haber. ¿Por dónde pueden ir tus tiros en España? No lo sé, porque hasta ahora hemos tenido una discusión, sí, un enfrentamiento bastante fuerte con la Federación Española. La verdad es que los 8 pilotos prioritarios del año pasado nos juntamos por primera vez, hemos hecho piña y hemos pedido una reunión a la federación, después se unieron también los de cabeza de tierra y les hemos dicho que no toca este año ese supercampeonato que quieren hacer, es que no tiene ningún sentido. 14 rallies en un entorno de pandemia, en un entorno de crisis económica, rallies tierra-asfalto, un descontrol absoluto y es que
Cohete lo decía muy bien en la reunión con ellos, cuesta 80.000 euros más una temporada en estos momentos. Nosotros le dijimos que no tocaba, que tenían cabreados a los organizadores, a las marcas, a nosotros. Claro. Que dieran este año de transición, que dejaran las cosas como estaban, y el año que viene los 4 o 5 mejores rallies de asfalto más los 4 o 5 mejores de tierra, que hicieran el supercampeonato, pero que dieran este año de transición, que salgaran las cosas, y hacerlo, y sobre todo que ayudaran a las organizaciones de tierra, porque el gap en la calidad de organización que existe entre el asfalto y tierra es brutal. Es decir, Sí, no puedes llevar a claro. ningún patrocinador a rallies de tierra que hay por ahí en el Campeonato de España. Entonces, coño, que entre todos ayudáramos a esas organizaciones y hacer un supercampeonato ordenado y potente, que todo lo queremos, todos los pilotos. Como en Portugal, haces 4 pruebas de asfalto, de tierra, tienes el coche en tierra, haces un cambio de kit de asfalto y después tienes las 4 de asfalto. Vale, pues eso es hacerlo lógico, como en el RC, que hacen 2, juntan los rallies de tierra en 15 días y después... Eso es algo lógico, pero es que no nos han hecho ni caso. Incluso después hablamos con las marcas nos apoyaron totalmente, llegamos a la reunión y al final hubo 2 que se desmarcaron y lo fastidiaron todo. Pero yo no estoy contento con el supercampeonato, creo que se equivocó la federación, así se lo he dicho, pero están obcecados en hacerlo y es más, una de las cosas que nosotros le pedíamos a la federación es que tiene que haber un campeonato donde todos lucháramos contra todos, es decir, los pilotos decíamos que queremos luchar todos contra todos en todos los rallies y así no va a ser. Va a llegar el príncipe, ¿quién va a ir al príncipe? Cohete solo. Claro. ¿Quién le va a ganar a Cohete? Es decir, yo imagino, imaginaos que soy Iván, Pepe o desde arriba estoy peleando el Campeonato de España. ¿Qué me voy a arriesgar? ¿Ir a dónde? No voy. Claro, ese es uno de los que descarto. Pues al final el organizador de ese rally no tiene a los mejores. Entonces, se lo hemos dicho varias veces y es cierto que él estuvo en la reunión con nosotros el presidente y él tiene su idea, creen que les va a salir bien. Y al final yo creo que sí, porque las marcas en la reunión con la federación van a obligar a los pilotos a participar al final porque es que solo hay un campeón de España. Entonces una marca tiene que vender un campeonato de España. Claro, es que el límite... Perdona. La reunión ahí, claro, la federación tiene la sartén por el mango porque si no, ¿qué eres? No eres nada. Es que el cerco... Ya. El cerco a esto, lo comentamos nosotros aquí, es que me choca que me lo digas porque lo comentamos nosotros aquí. El cerco a esto se lo pone la federación cuando baja los rallies de primera a segunda división y pasan de ser campeonato a ser copa. La gente dice, no pasa nada, da igual, ¿qué más da? Y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé más. Claro, de aquellos polvos ahora vienen estos lodos y nosotros lo comentamos. A mí lo primero es que me duele un montón que se hayan bajado de categoría porque tú puedes potenciar un campeonato, un supercampeonato, sin despreciar a otros. O sea, sin bajar a uno de categoría puedes potenciar a uno para que sea tal. Pero deberías mantener el título de campeonato para pilotos, por ejemplo, como tú, que eres un piloto que no eres oficial, que eres un piloto, aunque le pongas todo el cariño y todo el amor del mundo, eres un semiprofesional y que mañana tienes que ir a una empresa con un dossier y decirle, mira, tengo este proyecto, quiero que me ayudes porque vamos a ser campeones de España. Te quitan eso de las manos. Te dicen, no, ahora tú vas a ser vencedor nacional de la Copa de España, porque el reglamento y las nomenclaturas de los rallies, quiero volver a repetirlo, se basan un poco en qué compites para saber campeón de qué eres, porque el campeón es el que gana el campeonato y el que gana una copa no es campeón de la copa, no pasa como en el fútbol, es campeón, el campeón del campeonato, el de la copa es vencedor nacional de la Copa de España. Vencedor nacional de la Copa de España, vencedor nacional de la Copa Citroën Sasso o vencedor de la Copa lo que quieras, de histórico. Y más grave es para los de tierra. Para los compañeros de tierra. Sí, claro. Y por encima, si usamos el símil del fútbol, hay un campeonato que es la Champions, que no hay premios y al ganador de la UEFA hay 100. Ese lo puse yo el otro día, Luis. La verdad es que lo puse el mismo ejemplo el viernes pasado. El mismo ejemplo. Sí. Entonces nosotros le decíamos a la federación, pero darnos algo. Y ya nos decían, porque hablaban de, pues mira, el campeonato de Europa lo quiere todo el mundo. Y dice, hombre, por favor, porque tiene una cobertura de Eurosport, traer Eurosport o traer una tele. Entonces, claro que vamos todos. Porque no, es que yo me imagino un organizador que puntúe para el supercampeonato, que no puntúe para ninguna copa, ¿cómo estará diciendo ahora? Bueno, hacemos el rally, ¿no? Pero no los hay. No los hay. Con ellos se arreglaron de otra forma. Ah, bueno, al que no le dan una cosa, le dan la otra y al que no le dan por detrás. Vale.
Vale, todos vale. callados, todos contentos. Vale. No. Vale. Es decir, Pero al escúchame final, una cosa. la mitad de la Copa son rallies del supercampeonato. Sí, claro. Sí, Sí. exactamente. Y los que no están, se verá por qué no están. Claro, son grandes, los grandes perjudicados. Es que aquí no puedes meterlos en el mismo saco. Yo voy a comparar los dos rallies de Galicia, Orense y Ferrol. Con lo que le das a Orense y lo que le das a Ferrol, aquí hay descontento. No le das a los dos lo mismo. No le estás dando a los dos lo mismo. Las puntabilidades, las cosas, no le estás dando, no hay equidad para que uno esté más, uno estará mejor que otro seguramente. Entonces, al final, los organizadores están mosqueados también. Yo no sé qué, dices ya tú, no están tanto. Ya no bueno, seguramente en el foro interno igual sí, eso ahora a lo mejor lo muestran como autocomplacencia porque seguramente saben que si tú eres firme en una idea y no estás conmigo, pues igual el año que viene pues tampoco estás en el supercampeonato. ¿Sabes lo que te quiero decir? No quiero decir que la Real Federación Española haga esto, sino que, bueno, pues puede pensarse uno que a lo mejor pues para no correr riesgos hay que sacar la sonrisa. Pero de acuerdo estarían en que puntuaran todos, que hubiera los premios en el supercampeonato y demás. Claro, no en la Copa. Lo peor es que todos estamos de acuerdo en una cosa. Y es que estamos de acuerdo en el supercampeonato y que sea el campeonato principal. Es decir, la idea que tiene el equipo de gestión de la Real Federación Española, la apoyamos, ¿vale? Todos los pilotos, se lo hemos dicho. Solo hemos dicho que no tocaba este año. Que dieran este año de transición y lo vamos haciendo este año entre todos, que nos dejen participar a los pilotos, que nos dejen a la marca. Y en el año que viene, en un entorno diferente, que esperemos que con la vacuna y que sea un entorno diferente, lo pongamos en marcha todos juntos. Esta es la diferencia que tenemos con ellos. Pero no... ¿Qué respuesta dan, Luis? ¿Qué respuesta dan a esto? Porque cuando tú tienes a todo el mundo en contra, igual puedes llamar a pensar y decir, ostras, igual me estoy equivocando. Porque si tengo organizadores, tengo pilotos, tengo los de la Copa, tengo a todo el mundo cabreado, algo estaré haciendo mal. La respuesta es que están convencidos de ello, que tenemos que ayudar y que entre todos vamos a conseguir que el supercampeonato sea mejor, que tienen el apoyo de alguna leyenda como Carlos Sainz y no sé qué más. Y yo personalmente le dije, es mi ídolo Carlos Sainz, pero sinceramente, ¿qué va a decir Carlos Sainz de esto? No es, claro. decir, sí, bueno, pero ellos se basan, el supercampeonato, ellos lo basan en que es lo mejor para conseguir que exportar pilotos a nivel europeo, a nivel mundial. Y yo creo que ahora mismo eso no se va a producir con el supercampeonato. Francia, no se va a producir bajo ningún... Y entre otras cosas, Luis, entre otras cosas, aparte, porque dime un piloto mundialista de Portugal, o sea, un piloto portugués que esté corriendo el mundial. No, yo os digo otra cosa. Los franceses, que fueron los últimos dominadores, en Portugal existe el campeonato como lo teníamos antes, nosotros. Sí, claro, efectivamente. Correcto. Yo insisto que tenemos que ir hacia el supercampeonato, de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Pero hagámoslo de forma consensuada, hagámoslo de la mano y por lo menos solo queríamos un año de transición, que sigan las cosas como estaban. Y lo queríamos todo. Vamos a ver, oye, igual dentro de 10 meses estoy aquí sentado con vosotros y yo os tengo que decir, oye, me equivoqué. Claro. Y el supercampeonato al final metieron premios, metieron una televisión, fue todo un éxito y me tengo que callar la boca. Sí. Ojalá el equipo de gestión de la federación, que tienen gente y tienen medios para hacerlo, ojalá lo consiga, ojalá. Pero no te equivocas, Luis. Al final no te equivocas, porque lo que estás pidiendo es eso. Es diciendo, oye, mira, estamos en un año de transición, un año en el que es mejor no gastar, es no meterse en estos líos y que para el año podamos hacer esto bien con una situación más tranquila, o si nos metemos en estos líos, pues tráenos la tele, tráenos un soporte para que nosotros podamos vender lo nuestro. Si viene la tele, fantástico. Pero es que la Real Federación Española dijo que de premios nada este año en el supercampeonato. De premios nada. Lo dijo nos cobran por inscribirnos, ¿eh? Hombre, claro, es que ese es el tema. Mira, ese es el tema. Son 500 euros, que en un presupuesto un año, perfecto. Oye, no, pero hay que ponerlo. Oye, si nos inscribimos 100 pilotos, son 50.000. ¿Por qué eso no revierte en el propio campeonato? No lo entiendo. ¿Por qué no llega? Porque el presidente de la Comisión de Rallys de la Real Federación Española de Automovilismo dijo que para que lo que le podemos dar a los pilotos, eso no le llega ni para apretar 4 tornillos. Eso es lo que dicen ellos, que para dar eso, que es mejor no dar nada. Entonces, este año no va a haber premios en el supercampeonato porque resulta que no se llega a un consenso de que pueda haber unas cantidades para eso. Bueno, en base a nosotros nos dijeron que lo iban a intentar, que iban a pelear para que hubiera premios. Eso fue lo que
Yo me estoy refiriendo a una entrevista que dio el presidente de la Comisión de Rallys de la Federación, a Nacho Villarín, periodista de Marca y con medio personal. Perfecto. Pues ahí en esa entrevista dijo, premios del Supercampeonato, este año premios Supercampeonato, no va a haber premios en Supercampeonato. Bueno. Y ya lo dijo, claro, porque le dijo, ¿por qué? Porque lo que tenemos para poder ofrecer no le va a llegar a los pilotos con las inversiones que hacen. Con lo cual, es mejor no dar nada para dar esto. Eso lo explicó así el presidente de la Comisión de Rallys. Entonces, al final dices tú, ostras, quieres poder un campeonato, pero no inyectas para que ese campeonato se potencie. Inyecta dinero, inyecta... Entonces, es lo que está diciendo Luis. Es más importante jugar la UEFA que la Champions. O sea, tú te ves más motivado a jugar la UEFA que la Champions. Ahora absolutamente. Lo que pasa es que como coinciden los dos campeonatos, pues mira, los vas haciendo, los puedes ir haciendo. Pero es que, ojo, 20.000 euros que cuesta un kit de tierra, cambiar el coche de asfalto a tierra cada poco, que no es solo cambiar es que ellos dicen, es que en el Mundial tardan 45 minutos. Claro, eso es lo que ves tú. Es que después hay que llegar al coche, hay que lavarlo, hay que limpiarlo, limpiarlo y lo que se deprecia el coche por haber corrido la tierra a final de temporada y la revisión final por el la tierra. Es decir, hombre, no, se encarece mucho. Entonces, y vamos a ver qué rallies de tierra hay este año. El nivel de organización, porque todo el mundo coincidía que el mejor era el que teníamos. Yo no los corrí, con lo cual estoy hablando por la opinión de mis compañeros. Yo era el único que no había corrido en la tierra. Pero coincidían que el mejor era el de Terras de Auga y que aún así, si la asistencia la volvían a hacer en el mismo sitio donde la habían hecho, no, es decir, los de Suzuki decían es que nuestros camiones no caben allí. Es decir, es decir, es un desastre. Parece que este año lo van a hacer en Santiago y tienen previsto otras cosas, con lo cual eso, bien, uno que está bien. Pero no llega con uno, habrá que tener 3 bien, 4. Claro. Es que además la estructura que había para los campeonatos, para tú dar este salto y hacer esta pirámide, tampoco era sólida. En el asfalto sí, el asfalto es un campeonato consolidado, con historia, con participación, con nivel. El mejor en los últimos 20 o 25 años fue el del año pasado. Sí, uno de los mejores, seguramente. Bueno, de los 20, no sé yo, pues sí, 99, 2000, 2000, sí. De los 20 años, sí. Ostras, bueno, la época de los Kit Car fue una época gloriosa nacional, pero bueno. ¿Pero cuántos años hace los Kit Car? Sí, 96, bueno, claro, 96 al 2000, 97 aparecía Puras con el primer TTX, después 27, 28, sí, vale, sí, claro. Y después, si queréis, os admito los Super 1600, que había equipos oficiales, que había pilotos, que había tal. También ya era otra cosa. Sí, ya era otra cosa, efectivamente. Pero se ganó el campeonato en el último tramo. Sí, en el último tramo, efectivamente. Y había dos gigantes corriendo. No cabe duda. Después estaba Iván con Monarch, pero es que después también estábamos el resto. Es decir, había lucha. Si tú cogías la clasificación por todos, había lucha. Entonces, en las cosas, en todo. ¿Qué van a hacer los chavales de la Suzuki? ¿Qué tienen? ¿Que también les tienen que comprar un kit de tierra a la tierra? Por amor de Dios, es una locura. ¿Cuántos inscritos va a haber en los rallies del supercampeonato de tierra? Claro. ¿Cuántos? ¿Cuántos coches van a ir? Sí. 30, es complicado. 40 coches. Es complicado, la verdad es que es complicado. Oye, ¿y qué opinan los pilotos prioritarios? ¿Qué opináis de este tema? En este caso, de que los premios estén en la Copa de España, que aún no están publicados, lo estábamos comentando antes, pero ¿qué opináis de este tema de los premios de la Copa de España? A lo mejor creéis que la balanza de los pilotos prioritarios se va a inclinar, los que no tienen apoyo de marca, quiero decir, porque hay marcas, que es lo que decías tú antes, que te obligan a eso, pero los que no tenéis apoyo de marcas, ¿podéis decantaros más por la Copa de España en busca de ese premio económico? El único libre que había entre los 8 primeros del año pasado Campeonato de España era yo. El resto no pueden decidir por sí mismos, porque dependen de las marcas, con lo cual en algún momento incluso nosotros hablamos de hacer alguna acción por nuestra parte para reivindicarnos, pero no son libres. Entonces ellos, cuando hablo de las marcas, pues también meto a Cohete, que tiene a Recalvi, meto a Sura, que tiene la marca y tiene a Terratraining, que está Francisco ahí, está también Monarri, que ahora va a hacer la copa con ellos. Entonces no son libres. El único realmente libre que había era yo, pero todos coincidimos en lo mismo. Es decir, estábamos absolutamente unidos. Y más cuando después Suzuki anuncia que se va, claro, nos quedamos sin grandes pilotos como Pardo o como Joan. Claro, es decir, entonces nosotros todos pensábamos lo mismo. Primero, que no tenía sentido que la Copa tenga 100.000 euros en premio y el Supercampeonato no tenga nada. Y segundo, que lo que he dicho antes, que no tocaba, que se encarece mucho el campeonato.
Entonces, ¿al final lo van a tener que correr? Pues claro, porque al final sí, el que quiere ser campeón de España va a tener que correr el supercampeonato. Pero bueno, va a haber ausencias, ¿eh? También va a venir alguno que se incorpora. Solo hay una marca que votó a favor de la federación en la última reunión, que fue Citroën. Pues Fue buen dato acabas de dar. Que no fue como marca, fue el equipo satélite, pero son los que votaron. El resto, al principio estábamos unidos, después se deshizo un poco allí la unión en la última reunión con la federación, pero ya está, ahora sí que no hay marcha atrás. Ahora ya la temporada que se viene y ahora vamos a ver cuántos rallies se hacen, vamos a ver si el de Córdoba se hace o no se hace. Ahora resulta que el de Tenerife se queda solo, ¿quién va a dejar solo hacer un rally? Porque cuando está con Canarias junto, pues vale, bien, claro. Logísticamente tiene sentido. Ahora a ver cómo se hace. Entonces, tú imagínate que por una chiripa todos descartamos un rally. Orense. Todos descartamos Orense. ¿Con qué inscripción se queda el rally de Orense? Sí. Claro. No. Claro. Es un planteamiento que daña mucho, seguramente. Divide. Fíjate que nosotros somos los que estamos diciendo que queremos correr todos contra todos. Somos nosotros es que es lo que queremos. ¿Y qué lógica le ves? ¿Qué lógica le ves? No, vamos a ver. Vamos a enfocar esto de otra manera. ¿Por qué crees que se tira hacia un campeonato de 13 pruebas? Sabiendo todo lo que estáis exponiendo, crisis, tal y cual, ¿por qué se piensa en 13 pruebas? Yo lo tengo clarísimo, mi opinión. Pero esto es una opinión particular, ¿eh? Porque la federación no tiene un equipo de observadores capacitado para decir los 5 mejores son estos y los 5 mejores. Es decir, tenía que ser un equipo independiente que no estuviera politizado y decir cuáles son realmente los 5 mejores rallies de asfalto. Le pesa a quien le pese bajo unos parámetros objetivos y definidos. Estos 5. Pues como si es el cocido de la copa. Pues el cocido de la copa. ¿Vale? Entonces son los de asfalto. Y los de tierra, oye, y si los de tierra no dan un mínimo nivel, pues igual tiene que haber 5 o 6 de asfalto y 3 de tierra. Pero estos de tierra que no dieron el nivel no pueden estar en el supercampeonato. ¿Vale? Entonces, no hay quien haga eso. Entonces, la federación hizo una solución salomónica. Contento a todos y 14 pruebas que descarten a 2. Una locura, 14 rallies. Y que descarten 2. Pero, insisto, es una opinión personal. Yo creo que esto pasa así y espero que sea una de las cosas que corrijan para el año que viene. Pero yo me pongo el pellejo de los trabajadores o representantes de la Federación Española y tener que decirle igual a 5 rallies que llevan en el CERA toda la vida, decirle que el año que viene no son de supercampeonato y pasan a la Copa, por ejemplo. Eso tiene que ser difícil, ¿eh? ¿Y tú crees que a lo mejor si pasa eso no le están haciendo un favor? Realmente, pensándolo bien, decir, oye, un supercampeonato que a lo mejor tienen aquí 4 coches, el año que viene, pues a lo mejor no va a venir 40 porque aquí hay premios. Claro. Yo haría un supercampeonato de 8 o 10 pruebas, no más. Llevábamos muchos años peleando porque no hubiera más de 10 pruebas. Pero si quieren hacer la 10, de 10. No creo que saquen 5 rallies de tierra buenos, pero da igual, o 6 de asfalto y 4 de tierra. ¿Vale? 10, con mucho, 10, no más. Los 10 que quieren estar en supercampeonato sí tienen que poner las pilas, porque si no, los otros que no estén, el año que viene puede caer uno y subir otro. Claro. Al final ganamos todo el conjunto del automovilismo. Sí. Y todos los pilotos que quieran correr tienen que ir a los 10 del supercampeonato. Que puntúen, yo qué sé, pues el 80% de todo, el 80% de asfalto. Y vuelves a tener un campeonato competido, unido, todos al segundo en todos los rallies. Pero claro, ¿qué haces con los que se quedan fuera del supercampeonato? Pongamos un ejemplo, 5 rallies. Cojamos 5 rallies del Campeonato de España. El Príncipe, los 2 gallegos para no decir a nadie y yo qué sé, Córdoba y Canarias. ¿Qué haces con el resto? ¿Qué haces con Llanes? ¿Qué haces con la Nucía? ¿Qué haces con el de Tenerife? ¿Qué les dices? ¿Que van a ser solo de la Copa? Ya. Porque igual te dicen, bueno, pues haces tu rally. Claro. Pero es que alguien tiene que tomar esa decisión. Y al presidente de la Federación Española y la gente que está en la Federación cobran por tomar estas decisiones. No todo es bonito. En el mundo empresarial, en los MBAs y en los martes siempre te dicen que las decisiones complicadas nunca se delegan. Las tiene que tomar el jefe. Pues claro. Te van el cargo. Van el cargo muchas cosas buenas, pero van el cargo otras cosas malas. Es que con 14 rallies no va a haber un piloto campeón de España, va a haber un presupuesto campeón de España. Pero al final van a correr el que corra con Citroën, claro. Que no puedo decir quién es. Jan Solans. No, ya no lo decimos nosotros. Bueno, Jan Solans, sí.
Cohete, Pernía e Iván. Esos. ¿Quién más va a tener presupuesto para seguir todo el campeonato? Inviable. Oye, yo dije lo de Jan Solans para ver si te sacaba algo, alguna expresión y tal, y no me gustó tu cara, o sea que Jan Solans igual no es. No, pues si llegas a decir Oriol, te Sería pongo la misma. Ah, vale. Prefiero, no es mi casa, no es mi tema. No, lo leímos el otro día por ahí ya en algunas publicaciones. Bueno, por ahí que sonaba el Pedro Antunes también sonaba, pero bueno, a ver. No, pero el Pedro Antunes ganó la Copa, va a hacer el de Portugal. Ganó la Copa, ¿no? Por eso, sí, va a hacer Portugal. El de Portugal. Tiene su derecho a correrlo. Sí. Pero si Pepe finalmente se va al europeo, como parece que se va, pues que venga un piloto puntero a cubrir ese hueco. Ojalá corran los dos Solans, ojalá corran los dos hermanos. Sí. Sería bueno para el campeonato. Sí, muy bueno, sí. Cuantos más buenos aquí, mejor. Yo el miedo que tengo es que al final la federación con estas cosas cabreen a los de arriba y se vayan a correr fuera otras especialidades o otros campeonatos. Es lo que me daría pena. Sí, desde luego que al final tienes que saber gestionar todo esto para tener contentos a todos y aunque es difícil, siempre hay que tirar un poco por la calle de en medio para tener más o menos a todo el mundo contento y con estas soluciones muchos no se van a poner porque ya vemos que hay conflictos por todos lados. Oye, quiero tocar el tema del gallego, Luis, porque también te escuché el otro día, la semana pasada, con los chicos de Boxes de Coruña, que descartabas un poco el gallego. Y yo quiero preguntarte por qué, porque aquí se te echa de menos lo primero y después, bueno, a ver, ¿por qué? Sabemos que tu patrocinio con Hankook impide un poquito, no impide nada, aquí no impide nada, porque tú si vas con Hankook y vas al Campeonato de España y el Campeonato de España no tiene marca o es Michelin o quien sea, tú compites igual. Quiero decirte, aquí a lo mejor te pones algún límite en el tema de decir yo voy con Hankook y no quiero ir en un campeonato donde esté patrocinado por otra marca o es el tema del orden de salida. No, es el tema, a ver, os pongo un ejemplo. Último tramo del rally del otro día, Lloret del Mar. Cuando primero 9 minutos caímos a 60 y pico de la general. Acabamos la primera el viernes de 32. Entonces tuve que salir de 32, delante llevaba un Micra al que le tuvimos que pedir 3 minutos, se retrasó el último tramo, eran las 6:30, 6:20 de la tarde, que ayer era de noche, y corrí el último tramo, a mitad del tramo no se veía un carajo, con un faro, cuando los de cabeza lo corrieron de día. Aún así quedamos 8 segundos del scratch, pero aún así, yo lo único que pido es correr en igualdad de condiciones. Que porque lleve Hankook, no. El patrocinador de la Copa de España va a ser Michelin, uno de los patrocinadores, y va a dar mucho dinero. Pero Michelin no pide exclusividad. Michelin da dinero a los que corren con Michelin. Los que no, si tú has quedado primero en un rally, saldrás de primero en el rally siguiente. Si eres de segundo, de segundo. Es decir, no hay ninguna traba. Entonces, en el gallego, Iván acertó en el supercampeonato, acertó en muchas cosas, pero en esto yo particularmente se equivocó y a mí me saca de ahí. Fuimos a San Froilán y íbamos a ser en San Froilán de 19. Y delante te llevábamos un chaval, con todo respeto, no me acuerdo del nombre del chaval, pero que corría 2 pruebas al año. Mal para él, mal para mí, porque tampoco estará tranquilo el chaval. Y yo, desde luego, no voy a salir 20 minutos detrás de los de cabeza, porque con cualquier neutralización o cualquier cosa, todo el dinero que gastas, ¿cómo se lo justifico yo a Hankook? Nosotros este año, después de cada carrera, hay que mandar un informe a Alemania de 6 hojas, ¿eh? ¿Y qué les cuento yo? Que en Galicia, a ver, ¿cómo lo hago? Ya. No, pero a lo mejor habría la posibilidad de poder contar con tu presencia en Galicia si se modificase esa parte. Y quiero que me entiendas porque yo entiendo un poco por seguridad y también por sensatez que entiendo que existen en los órganos reglamentarios del automovilismo. Tú si sales con tu coche en el Campeonato Gallego en el primer Rally a Coruña, yo podría entender que no vas a salir con el 3, porque vas con una marca de neumáticos que no es la que paga los premios o patrocina tal, pero tampoco vas a salir detrás de un N5 ni detrás de un R2. O sea, igual sales el último R5... Es que la marca de neumáticos no tiene que decidir el orden de salida. No es una marca de neumáticos. Es la federación y los resultados de cada uno. Vale, yo entiendo que tú, por ejemplo, en el primer rally del año que viene del Campeonato Gallego, sea cual sea, los 5 primeros sean los 5 primeros clasificados del año pasado. Lo entiendo. Y si el quinto era un Ford Fiesta, pues yo que no lo corrí, pues voy detrás del Ford Fiesta. Pero en el segundo rally ya tenemos que salir más o menos como vamos, ¿no? Por clasificación. Da igual la rueda que montes. Se cambió ahora, ya.
¿Qué pasa? Que se cambió con un apéndice. Sí, se cambió y pone el orden de salida del campeonato después de la primera carrera será el orden de salida se establecerá por la clasificación del campeonato. ¿Qué quiere decir? Imagínate, Víctor no va a Coruña, el número 1 saldrá pues el segundo, Yago Camaño saldrá con el 1 y resulta que va pues, Meira gana en Coruña. Pues el 1 saldrá el siguiente rally Meira con el 1. ¿Me explico? O sea, ya se cambió. No lo sabía. Se cambió. Sí. No lo sabía. Lo que me gustaría que... Si es así, habrá que ver el orden de salida del primer rally. Vieron o sea, yo lo vi en el reglamento. A mí me da igual salir, vamos a ver, que quede claro. A mí me da igual salir, no se me quedan los anillos. A mí me da igual salir de 5, de 6 o de 7. Es que me da igual. O me da igual de salir detrás de un N5. Si es un tío que no vamos a tener problemas de cogernos en el tramo. Me da igual, pero no me da igual salir de 20. Sí, porque claro. Aparte tramos de 3 pasadas con cómo están, es que hay una diferencia de nariz. No es lógico. No. Entonces, y es lo que dices tú. Eso no. Llegas a la parte final del rally. Que no lo puedes vender. Yo si estoy corriendo ahora otra vez al nivel que estoy corriendo es por Hankook. Por Hankook y por algún sponsor más, vaya. Pero sobre todo principalmente por Hankook. Sin ellos no podría haber hecho la temporada que hice el año pasado. Ni de claro. Coña, vaya. Ni lo que vamos a hacer este año. Pero ya lo tienes claro lo que vas a hacer, ya tienes perfilado un poquito. Estoy a falta de... No lo puedo decir porque estamos pendientes de firmar dos contratos y que parece que pintan bien y si los firmamos, pues será cuando lo anunciemos, ¿no? Bueno, pues ojalá que vaya todo. Oye, Fran, déjame preguntarle a Luis, claro. ya que estábamos hablando de la participación en gallego y tal. ¿Cómo miras las participaciones de pilotos foráneos? Por ejemplo, la de Nicolai Gracing el año pasado en el Marilla. ¿Cómo miras eso de que un piloto pueda venir y participar en un rally regional o nacional de otro país? Es maravilloso. Aquí nos creemos que somos el ombligo del mundo y que somos los mejores y de repente viene un ruso que llega aquí y nos pone a todos colorados. Pero es maravilloso porque el número 1 de este campeonato, que era Víctor, que estaba ganando con cierta facilidad a los rallies, tiene un rival que le va a hacer mejorar. Ojalá viniera alguien que le eche carreras, porque este hace mejorar a Víctor, los que estamos detrás de Víctor tenemos que mejorar. Sí, eso siempre es positivo, ¿no? Que haya más nivel. Es la forma de mejorar el campeonato. Yo, desde luego, ojalá avanzante. Lo que no es normal es que un ruso con licencia internacional rusa pueda venir a Galicia y yo, que saqué la licencia internacional, no puedo correr en Galicia. por sacar la tabla de la Federación Española. Eso no es normal. Pero espera un momento, espera, que yo también escuché hace 15 días o 20, escuché, bueno, por otros medios y por ahí diversas conversaciones, que decir, sabes que Internet hoy en día, vamos, abres la boca y estás en todos los lados. Entonces, al final, a colación de ese tema, yo estuve un poquito investigando también, y esto pasa en Galicia y pasa en España también, porque me cercioré. Yo os voy a dar un ejemplo. En Cataluña... La Federación Catalana llama al organizador del rally. Hoy hay problemas con los pilotos con licencia internacional FIA que lo sacaron la Federación Española que no pueden salir. Yo, por ejemplo. Y al final hubo lío, pero nos dejaron salir. Porque el catalán decía un poco lo que hizo Iván, ¿no? Que la tenían que tramitar ellos o que tenían que tener la autonómica para poder salir. Pero al final lo arreglaron. Yo solo digo que eso tiene que ser normal. Es decir, que se entiendan en el tema de licencias la Federación Gallega con la Española, porque al final el problema es que el pato lo pagamos siempre los mismos, que somos los pilotos, que somos los que más se esforzamos. Y da igual que sea una licencia internacional FIA, como acabo yo, que sea un chaval que corre con un saxo, que hace todo el esfuerzo del mundo para hacer 2 carreras al año. Porque yo lo hice, yo estuve de ese lado también. Y al contrario, todavía era más sacrificio del piloto y de la familia y del entorno. Entonces, hay que abaratar los costes que se puedan a los pilotos, joder. Bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Todo esfuerzo que se haga en esa dirección es esfuerzo bien invertido. Escúchame, yo estoy de acuerdo contigo y me parece muy bien el gesto de la Federación Catalana en poder solucionar eso. Ya veremos o ya sabe Dios cómo lo han solucionado. No lo sabemos, pero os permitieron correr. Pero si somos honestos con la realidad, tenemos que decir que en todas las autonomías, no solo en Galicia, en todas las autonomías, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, si tú vas con licencia internacional R española, tienes que quitarte la licencia nacional restringida autonómica. A mí no me pasó eso el año pasado, ¿eh? Pero lo pone en los papeles, Yo el año pasado en el País Vasco y en Cantabria
corrí con la licencia internacional y cada rally del Campeonato de España corrimos con la licencia internacional. Es que si no tienes que sacarte 3 licencias. Claro, pero mira, hablas del País Vasco. Tengo aquí, porque lo tenía guardado, y dice el reglamento del País Vasco. Dice, los campeonatos, copas y trofeos y challenge vascos están abiertos a conductores y copilotos que estén en posesión de licencia expedida por la EAF-FVA, válida para el año en curso. O sea, la Federación Vasca de Automovilismo. Si nos vamos a la Cántabra, dice, todos los participantes inscritos en pruebas valederas para los campeonatos de Cantabria que no estén en posesión de una licencia expedida en la Federación Cántabra no notarán a los puntos y a los tal. O sea, sí. al final... Pero eso no me parece mal. Eso no me parece mal. Que yo vaya a ir a un rally y no bloquees. Y que no bloquee puntos a los que realmente sí se juegan el campeonato, me parece bien. O que aquí un mínimo, el gallego, o que tengas que hacer un mínimo de rallies para puntuar. Eso me parece bien. Sí. Otra cosa es que no te dejen correr. Aquí es Open. Yo no sé cómo lo solucionaron allí, pero me interesé por el tema, porque ya te digo que hace 15 o 20 días escuché algunos audios por algunos grupos de WhatsApp y tal, y empecé a investigar sobre ese tema y dije yo, a ver qué pasa, porque eso llama la atención, ¿no? Y dices, ostras, en Galicia no puede ser. Y resulta que se daba ese caso en comunidades autónomas. De hecho, creo que le pasó a Salva Belzunces, no sé en qué rally, que venía con la Internacional también, y tenía que sacarse tal. A Belzunces y a Fombona Padre, creo también, que venía con la Pues Internacional. da igual que sea Galicia, Extremadura, Canarias. Claro, no, pero estamos centrando el caso en Galicia y yo quiero decir, en Galicia pasa, en el resto de comunidades pasa y no es normal. Bien, habrá que tomar cartas en el asunto, habrá que dar una vuelta y arreglar eso para que no pase esto, porque eso, al final los pilotos no vais a sacar 14 licencias, ya sacáis 4 o 6 para que estar después, no voy allí y tal. Ahora hay una copa de rallies que le es fácil correr para los pilotos gallegos, porque aparte creo que va a haber premios también en R2, en coches así, para decir, en más coches, no solo para los de arriba, sino para el resto del pelotón de coches, creo que quieran hacer otros premios y tal. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? ¿Una licencia en cada comunidad por donde vaya la copa? Que no tiene sentido, hombre, porque es una copa que más o menos tiene algún desplazamiento lejos, como Córdoba, pero el resto está en el norte, ¿no? Quien corre el campeonato gallego puede ir a Asturias a correr o puede ir a Santander a correr. Pero no creo que el incremento de coste de ir allí sea mucho más que eso. Pero bueno, ¿qué vas a tener que hacer con las licencias? Una licencia tiene sentido. Yo supongo que la Copa va a haber nivel, va a haber nivel y va a correr mucha gente gallega, entiendo. Sí. A ver, yo creo que va a haber nivel, seguramente algunos gallegos van a ir, pero ojo, el tema de costes a mí sí que me parece significativo. Date cuenta que, por ejemplo, inscripción salía en el reglamento que son 3,50 masiva, que es una cosa que me llama la atención también, 3,50 masiva, porque yo según tenía entendido, yo creo que el IVA no se puede, porque de hecho también lo busqué, el IVA en los servicios prestados a personas físicas no se aplica en el deporte, en este caso. Yo creo que se aplica una retención, como en los premios. Sí, pero no tú no puedes... no te puedes. Exactamente, no puedes incluir 3,50 masiva, porque no le puedes incluir el IVA a un coste que no ofrece el servicio. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si explicarme bien, déjame que lo vea, porque yo creo que lo tenía por aquí. Yo te digo cómo nos hacen en los premios. En los premios se aplica una retención como si fueras Sí, en los premios sí. Pero los premios es a cobrar, pero yo me refiero a pagar. Entonces entiendo que en las inscripciones debería ser igual en tal caso. Pero, bueno, déjame que lo veo por aquí. Mira, lo tengo aquí. Yo a lo que me refería que si un chico de Vigo va a correr el rally de la Mariña, pues también pudiera correr el rally de hasta el Príncipe. Me refiero por kilometraje, por distancia. Ya, pero no solo los kilómetros. Al final, las inscripciones, los costes, las ruedas, el desplazamiento, al final es todo. Bueno, pero eso es como yo estoy diciendo si sigues la Copa, si siguieras el campeonato gallego de 10 rallies que tuvimos antes aquí, los costes son los mismos, ¿eh? Las ruedas las tienes que comprar igual. Sí, pero si tú corres en Galicia, corres menos kilómetros, tienes menos desplazamientos, las ruedas son otra marca, son más baratas. Al final, y los premios. No, pero tú puedes correr la Copa. A ver, tú puedes correr la Copa con la marca de rueda que quieras y tienes derecho a los premios de recalve. Sí, claro. Es decir, yo voy con Hankook y yo gano, me llevo los. No tienes derecho a los premios de Michelin. A los premios de Michelin. Exactamente. Por ejemplo, Hankook está estudiando hacer también igual una copa de promoción. Pues los que corran con Hankook, pues corran. Y Kumo igual, si Kumo hace otra, pues los
que corran con Kumu, pues cobran ahí. Y Pirelli supongo que al final también hará una. Pues los de Pirelli, pues lo mismo, ¿no? Pero tú tienes derecho a cobrar los premios del supercampeonato, vayas con las marcas que vayas, que es una diferencia con Galicia. Galicia no, tienes derecho a cobrar los premios que da el sponsor de Recalvi, en este caso. Eso es, no los premios del supercampeonato. Los premios que aporta Recalvi para el supercampeonato. El total lo haces si vas con las dos. Pero si al final tú puntúas, por ejemplo, tú te decides a correr la Copa y te apuntas a los 50.000 de Recalvi, porque vas con Hankook y no optas a los de Michelin. Bien, 50.000, un campeonato de una Copa de España, con 4 en Galicia, más el norte, más Córdoba y tal. Y a lo mejor tienes en Galicia que tú puedas hacer el campeonato con unos premios como hay ahora, que son 30.000, creo que son, ¿no? Lo del supercampeonato. Sí. 30.000, ¿me entiendes? Sin los desplazamientos, compitiendo en otras circunstancias. Al final, a lo mejor la compensación de los 50 del Nacional a los 30 aquí, la diferencia no es tanta. Pero tú echa números. Tú tienes que echar, para cobrar tanto en el campeonato gallego de Pirelli como para los Michelin en España, tienes un precio de tarifa de rueda fijado. Si tú consigues con cualquier marca, la que sea, que te cuesten la mitad de las ruedas de lo que precio de tarifa que tienen estas marcas, sean como sean, sean quien sean, es que los premios ya los estás cobrando. Ya no te interesa cobrar el premio, porque ganar gana uno, ¿eh? El segundo ya no cobra tanto como el primero. Y el tercero menos. Entonces, al final, yo lo que estoy diciendo es que exista esa libertad bueno, de que cada uno monte la rueda que quiera. Porque yo, por ejemplo, voy con Hanko. Y si quiero hacer el supercampeonato gallego, pues que haya un premio para el supercampeonato y después los pilotos Michelin, Pirelli, que tengan los Pirelli. Y si viene Michelin, ¿por qué no vas a ver otra Copa Michelin? Y si viene Hanko, cuanto más alternativas tengamos los pilotos y más selección, entre ellos van a apurar los precios, los van a bajar, los vamos a ver beneficiados y va a haber más premios, con lo cual también unos irán con Michelin, otros con Pirelli, otros con Hanko, otros con Kumo, por ejemplo. Bueno, pues al final habrá más gente que coja, más barato para el piloto, que es lo que existe. Mi forma de enfocar los rallies cuando yo los veo es cómo abaratar el coste a los pilotos, a los participantes, porque somos los que pagamos la fiesta. Entonces yo es lo que digo, entonces tú corres la Copa y no quieres correr con Michelin, pues dices, joder, si Michelin no sé lo que cuesta la rueda. Me voy con otra marca que si me cuesta la mitad, pues al final renuncio al premio, pero si te pones a sumar lo que ahorras al final de año, igual es lo mismo que si cobraras el premio. No he hecho el número, no he hecho el ejercicio exacto. Sí, pero te entiendo. Digo que por lo menos tengas la libertad de hacer eso. Y lo que pasa en Galicia no la tenemos. No puedes hacer eso. Bueno, estamos abiertos a que pueda haber un cambio y que esta reivindicación de los pilotos, que seguramente en la Federación Gallega pues también se tenga mucho en cuenta lo que opinan los pilotos. A mí me consta también que bueno, ahora Gloria es la presidenta, pero me refiero, Iván siempre está muy pendiente de qué es lo que los pilotos quieren y los pilotos necesitan para tener a los pilotos contentos y tener el campeonato. Se puede abrir una puerta ahí a que no exista esa restricción y que se pueda convivir, como dices tú, para poder, pues por ejemplo, disfrutar de pilotos como tú, que tienes ahora mismo pues un coche puntero, tienes un ritmo, tienes un nivel y que en Galicia has sido campeón en el 2013 y que tienes un coche para poder ser campeón este año, si puedes hacerlo y que, oye, a lo mejor, pues bueno, pues con levantando esa pequeña limitación, digámoslo así, pues que podamos tener un campeonato lo más atractivo posible. Eso sería fundamental. Sí, yo estaría encantado de volver a correr aquí. Encantado. En la mínima oportunidad que pueda. Estaré y me gustaría hacer, y si no, rallies puntuales como el de Coruña, que yo vivo en Coruña, o los de Lugo, o yo qué sé. O el de Suelo Condado, que está ahí mi amigo Cándido, siempre sacan un rally de la leche, pues yo qué decir. Otros los haría, claro, encantado, pero muy bien, aunque no puntuara para el gallego, pero si no haces un mínimo de 5, pero por lo menos ir a correr, hombre. Y yo creo que es bueno para el campeonato, cuanto más pilotos y más pilotos punteros, mejor. Y que saquen todos los coches, que Otero corra todo el campeonato, que tenga algún tipo de premio o estímulo para que lo saque, que toda la gente que tenga coches punteros diga, bueno, pues si me eche sus números y de alguna manera le compense correr más carreras, ¿no? Eso sería lo bueno. Oye, aquí en Galicia también hay premios buenos, que estamos hablando de los de las Top Ten, estamos hablando No, es donde más hay. Es donde más hay.
Ahí estamos, ahí estamos. No, es que parece que estoy yo defendiendo los premios y vosotros sois los pilotos, sois los que sabéis y los que los cobráis. Sabéis que el campeonato... Pero cuidado, si ya os lo dije la otra vez, si lo del supercampeonato es la leche. Si es la leche. Si es por la primera vez que tenemos esos premios, pues decir, está muy bien. Yo solo digo que algo que está muy bien puede ser excelente. Bueno, y es tan fácil como abrirlo un poco. Lo será. No voy a criticar yo que por fin tengamos premios, que llevamos tantos años reivindicamos que tiene que haber premios y tal, y ahora que los hay los vamos a criticar. No, hombre, no estoy diciendo esto. De hecho, ese modelo se copió a la copa, ¿no? Pues es un poco lo que... Sí, exactamente. Y ojalá el Supercampeonato de España lo copie, ojalá. Claro, la verdad es que sí. Bueno, Luis, te tuvimos aquí una hora de tu tiempo, es un fin de semana ya, yo sé que eres un hombre ocupado, te agradezco mucho que hayas inaugurado la temporada, porque nosotros empezamos el viernes pasado con este invento que nos va a llevar de aquí hasta donde toque, hasta diciembre o así, y eres el primer invitado del año, con lo cual te agradecemos mucho que hayas estado aquí esta temporada, te vamos a seguir como siempre y estaremos en contacto para poder hablar en otro momento. A ver si tenemos otro ratito en este impasse de carreras para poder también hablar con Cucu y que nos cuente un poquito las sensaciones contigo, que hoy lo quisimos tener, pero sabes que tuvo un problema con el iPhone en Lloret y el otro día me dijo, mandé el iPhone a arreglar, hablamos por Instagram, por audio, y mandé el iPhone a arreglar y no sé si me llegará porque con la pandemia las tiendas, no sé qué y tal, y joder, quería dar una sorpresa a Luis y meterte así que no le dije nada, porque yo me llevo bien con él también, o sea, es un tío de hace 1000 años, tiene el culo pelado de correr. Entonces, al final dije, quiero dar una sorpresilla ahí a Luis y a ver si puedes entrar, y me comentó este jugada y dije, bueno, no pasa nada, otro día, a ver si tenemos tiempo, que supongo que tendremos aquí estos casi 2 meses para el Cera, si va como tiene que ir, para poder charlar un rato con él y entretenernos, y te agradecemos mucho pues, que hayas estado con nosotros y que hayas sido tan sincero y tan racional como siempre, porque a mí una de las cosas que me gusta de Luis Vilariño, parte del espectáculo que va conduciendo y lo que disfrutamos, es lo bien que habla, ¿no? Que siempre las cosas claras y los puntos sobre las íes. Después puede estar más de acuerdo o menos, puede haber discrepancias o puede haber una creencia que esté más o menos acertada, pero vamos, lo que dice Luis queda medianamente claro y a nosotros nos alegra mucho eso. No, bueno, gracias a vosotros. Yo ya sabéis que aquí encantado y lo que siempre hago es ser sincero, dar mi opinión. Evidentemente puedo estar acertado en algunas cosas y en otras no. Y es como lo que os cuento las cosas, es como se las cuento a mi equipo o a mis amigos. Es lo que yo opino. Soy uno más, soy un deportista más, un piloto más que opina como los 150 que corremos en Galicia. En mi opinión no vale ni más ni menos. Pero por lo menos sí que os aseguro que os digo lo que pienso del corazón, claro. Nosotros te lo agradecemos mucho y seguro que a todos estos amigos que han estado hoy aquí con nosotros un ratito entretenidos, pues también les ha venido muy bien todo lo que has contado. Luis, buen fin de semana, que vaya todo muy bien, que la salud respete a todos los que estáis, a tu familia, a tú y a los tuyos, que tu equipo y a todos los que tenéis cerca y que podamos volver a hablar pronto con nuevas sensaciones y buenos proyectos, poder confirmar esos proyectos que tenéis ahí pendientes y que se hagan el mayor número de carreras posible y que vosotros también participáis en el mayor número de carreras posible, si puede ser en Galicia en alguna, también, que estaremos encantados de veros. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Nada, gracias a vosotros, que vaya todo bien. Saludar a mi equipo y sobre todo salud para todos. Pues muchas gracias, Luis, que así sea. Muchas gracias, Luis. Nada, gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues Luis Vilariño, ahí lo tienes, meridianamente claro. Me gusta discutir con él, me gusta hablar porque te dice una cosa, otra. Oye, lo de los premios, pues al final yo lo que quería era un poco también aclarar, que porque decir, no, porque te compensa la copa y tal. Oye, en Galicia los premios, cuidado, ya no hablamos de los premios de los coches y tal y cual, pero premios, copas, escalones, todo bien estructurado, con premios para los de abajo, con incentivos ahora, con lo que hablábamos, que lo comentábamos antes, el N5S que puede estar ahí pendiente para que el ganador de la MF 2021 y 2022 pueda subirse a un N5, aunque no sea 100%, pues a un porcentaje muy alto. O sea, al final todos son incentivos para que la gente pues, pueda competir y a lo mejor hasta pueda compaginar diferentes campeonatos si no coinciden entre sí, si no coinciden en fechas. Pero la verdad es que en Galicia tenemos un gran campeonato, grandes premios
y en el nacional pues vamos a tener una Copa de España que premios todavía no conocemos, algún apartado técnico que comentamos pues ya lo dijimos antes, el tema de los KitKat y demás, que a ver qué solución le dan, a ver si hay algún movimiento y a la espera también de publicar pues eso, lo que hablaban de los premios de metálico. ¿Qué te pareció lo que dijo Luis? Samu. Bueno, primero como siempre, por eso, ¿no? Primero como siempre, me encanta porque es que habla meridianamente claro. Sea en casa, sea en el taxi, como en la primera entrevista el año pasado, que estuvo genial también. Sí. La verdad es que lo deja meridianamente claro y da datos interesantes y sobre todo que al final demuestra que tú y yo tampoco éramos tan descerebrados cuando hablábamos el año pasado del supercampeonato, porque ya puedes ver que las partes implicadas, los pilotos prioritarios, pues ya ver lo que opinan todos. Que al final lo que dice Luis, al final están un poco restringidos por las marcas y tienen que, bueno, a veces pues ir por el redil de la marca porque es quien le permite correr, pero está claro que la opinión es la que es en respecto al supercampeonato. Ya sabemos cómo están las cosas. Aparte, pues sin premios y bueno, vamos a ver en qué queda, cómo avanza la Copa de España y lo que tú dices, al final, pues mira, el campeonato gallego sigue manteniendo sus premios escalonados y veremos cómo avanza. Desde luego también tengo una cosa, a Luis se le nota, lógicamente él tiene que ver lo mejor para él, pero se nota con ganas de volver a casa, de intentar correr en Galicia. Si se le hubiera, yo le pregunté la por verdad eso. Es que sí, se le ve con muchas ganas, sí. Le pregunté por eso, porque además Luis, hombre, corrió un montón de años en Galicia, fue campeón en el 2013, pero yo me acuerdo, todos nos acordamos, con el Peugeot aquel que tenía el desafío, después con el Clio Super 1600, después con... me acabo de acordar de su copiloto, de Tato, Tato a sus órdenes, que siempre también fue copi de él también y es un chaval más majo que el copón, buen amigo. Bueno, yo creo, gracias a Vilariño vimos infinidad de coches de primer nivel en Galicia, que él trajo. Monturas que no, Megane, realmente estaban, efectivamente, el Megane, el 207 Super 2000 que acababa de salir, o sea, Vilariño trajo el Fiat Punto Super 2000, o sea, Vilariño trajo todos los coches que había de primer nivel que estaban rodando en Europa, trajo Vilariño, trajo material y nos permitió que al final es lo que se trata, los rallies, como dice él, es un espectáculo que aparte son ellos los que pagan el circo, nunca mejor dicho, y nos permitió ver coches de primer nivel, está clarísimo. O sea que desde aquí también como aficionado, que es lo primero que somos, aficionados, darle las gracias por poder disfrutar de esas monturas, gracias a que Vilariño pues las trajo a correr a Galicia, claro. Sí, no, la verdad es que es fantástico el poder ver ese tipo de monturas y que venga haya pilotos que las traigan. Y ahora que Vilariño pues tiene un Skoda Evo 2, sin los tokens, como decía el de tal, pero bueno, un Evo 2 pata negra que Skoda, desde lo que hizo estos Skoda, tanto el 1 como el 2 son coches ganadores, con lo cual pues, tiene un coche de primer nivel, pues será una bonita idea el poder verlo correr en Galicia. Déjame que diga otra cosa también, y a colación del tema del Campeonato de España, de las Copas de España, que salió también publicado, aparte de estos anexos del reglamento, las tarifas de los seguros por prueba para la temporada. Los seguros por prueba para la temporada, porque se habló también con el tema de los seguros, lleva hablando tiempo por diferentes aspectos y sobre todo cantidades y demás. Lo que está publicado es para daños personales en el seguro de los organizadores en 2021 de la Copa de España. 70 millones por siniestro y 15 millones para daños materiales por siniestro. Con lo cual, las primas son diferentes, digámoslo así, en cuanto a las diferentes competiciones. Por ejemplo, en los rallies de asfalto de la Copa de España, la prima del seguro van a ser 250 euros y en Galicia son 242, que es, bueno, pues una diferencia pequeña a favor de Galicia, pero bueno, no hay mucha diferencia. Por ejemplo, donde si la hay en los Rally Sprint, los Rally Mix, porque en este caso, en España no es Rally Mix, pero se vincula al Rally Sprint, ¿no? Que es la misma especialidad, aunque con dos superficies. En España son 250, en la Copa de España los sprints, bueno, a título nacional son 250 euros la prima del seguro y en los Rally Mix van a ser 137, con lo cual la rebaja también es importante. Hay algunas diferencias en montaña que, bueno, pues están ahí más o menos a la par en cuanto a cantidades, pero
en una equiparación hay que ver también los daños, o sea, lo que cubre los daños, de la cantidad que cubre los daños y todo esto, que eso todo se puede ver en la FGA. Hay que entrar en la página y poder ver allí la pestaña de seguros donde están las pólizas y cuánto lo cubren y todo. Pero hay una ligera, en tono general, en términos generales, una ligera diferencia a favor del campeonato gallego en cuanto a los costes de los seguros que a favor del nacional. Es evidente que también tiene que ser más caros los del nacional, pero bueno, pues es un poco ahondar en lo que decimos, ¿no? Cuando es un campeonato nacional, por las inscripciones, pues 3,50 masiva. Aquí pues son más baratas. Las licencias igual, pues más caras. Aquí pues tenemos más opción. Tiene que ser más económico, pero bueno, al final cuando valoras y ves un poquito a dónde quieres ir, tienes que ver cuánto te cuesta. Y salir, desplazarte, el número de gente que lleves en tu equipo no es lo mismo que cojas un fin de semana y digas tú, pues la noche del viernes y la noche del sábado para 10 personas en el hotel no sé qué de Noya, o la noche del jueves, viernes y sábado en Córdoba para 10 personas con desplazamiento, gasolina, dietas, comidas, No, para ir abajo. estoy pensando en lo que decías tú, al principio del programa de la Copa de España. Puntuarán los que compitan en 2 comunidades. O sea, puntuarán los que compitan en 2 comunidades. Ya te obliga. Correcto. Hombre, es verdad que hay muchas pruebas en el norte, ¿no? Asturias y Galicia. Sí, al final, efectivamente. Lógicamente, claro. Si compites en Galicia, compites las 4 gallegas, lo normal es que hagas Ollanes o Princesa, o sea, los que más cerca te quedan. Claro, es lógico. Pero bueno, que estás obligado para puntuar a irte ya a otra comunidad. O sea, ya claro. Te obliga a ir a otra comunidad. Sí. Bueno, los gastos al final siempre son mayores en los campeonatos nacionales. Al final hay que asumirlos. Y después cada uno que decida pues qué presupuesto tiene, a dónde quiere ir y qué réditos puede obtener de ese presupuesto. Porque al final es lo que hablamos, los escalones altos. Pues también después decía Luis que en la Copa iba a haber también R2, algunos premios para los R2 y tal y cual. Pero al final, claro, la gente que dispone de R2 antiguos es poca y la de los modernos está en la Peugeot Rally Cup Ibérica. Entonces, sí. Claro, entonces al final, si tú tienes un R2 o no tienes un R2, pero tienes un Saxo, tienes un 106, tienes un tal, tienes un cual, puedes hacer de coña una carrera de la Copa de España porque pues, eres de Narón y Narón puntúa para la Copa, pues venga, vamos a hacer la Copa de España Narón. Pero realmente, si quieres correr todo el año, a lo mejor pues te apuntas con ese coche a la MF, digo yo, haces tu peleas con tu gente y a lo mejor pues tienes un premio al final de año que te puede hacer mucha ilusión. Si no sale, no sale, pero bueno, tienes unas batallas bonitas. Sin embargo, al final si vas con el mismo Saxo 106 y tal a la Copa de España y no tienes incentivos y tienes más gastos, porque al final no sé si hay premios para eso, que por eso no está publicado, no podemos tampoco hablar. Pero económicamente no parece ser que vaya a haber premios para esas categorías. Sin embargo, en Galicia tú te apuntas a la MF, pum, tú te apuntas a la TOTEN C, pum, a la B, pum, siempre hay pues 1.000 euros a primero, otro segundo, tal y cual. Claro, si te apuntas a la A, es que estás con un R5 y ahí ya entra el premio final del rally, la clasificación, los 6 primeros cobran, más tal, más cual. Al final estamos hablando de que, bueno, la inversión es mayor, pero siempre te vuelve algo de dinerito, aunque tengas la retención fiscal y todo esto. Y con los coches de abajo, pues también vas ahí haciendo cositas y si te van cayendo premios como el volante, que ya está instaurado, y pues el AMF que se está planteando esto, que parece ser que se está tirando por este lado, por ofrecer en 2021 al ganador de 2021 en 2022 un N5, bien, pues con unas condiciones que puedan ser favorables prácticamente en su totalidad, pues mira, al final cada uno que elija. Yo me gustaría que... Lo bueno de esto es que como hay tanta participación en Galicia, realmente todo el mundo puede participar y puede elegir a dónde quiere ir. Y si a lo mejor no puedes participar en un campeonato o en una prueba de un campeonato por algo a la vez, por alguna cuestión en concreto, puedes hacer una de la Copa de España, que la tienes a lo mejor el siguiente fin de semana. Al final, que haya carreras, que es lo más importante. No sé qué te parece a ti, Sam. Sí, eso lo principal, sobre todo, es eso, que haya carreras y bueno, en la situación que estamos, que se permita que se puedan hacer, ¿no?, las carreras, pero al final, sí, esa diversidad sí que nos va a venir bien. Campeonato gallego, Copa de España, al final tantas pruebas en el norte que nos van a tocar de cerca, ahí sí que vamos a tener la suerte, sobre todo los aficionados, de poder elegir, y en este caso los pilotos también, lo que tú dices, al final, pues, te van a permitir, si no hay coincidencias, el elegir.
Mira, o seguro de FGA, puntos suspensivos. Preguntarse a Andrea Lamas. Yo aquí tengo disparidad de criterios con Sonso Seta Boada. A mí hay cosas de seguro de FGA que seguramente pues, oye, habrá que mejorar, pero hay que preguntarle a Andrea Lamas. Y de hecho, mira, estuve hablando vía mensaje antes de empezar el programa con ella porque teníamos pensado tener la semana pasada. La semana que viene seguramente uno de los invitados será Andrea, que queremos que hable también un poquillo y que nos cuente particularidades también de su calvario, ¿no? Ese accidente que tuvo en el Mariño, que bueno, pues gracias a Dios le llevó a una intervención quirúrgica, digámoslo así, no de gravedad y que ahora mismo pues está ya en proceso de convalecencia y pre-recuperación. Pero bueno, vamos a ver qué nos puede contar y seguramente la semana, mira, dice David, traerla para la que viene, por favor. Pues sí, pues seguramente esté, si ella puede, seguramente esté ella y a ver si puede estar alguien más, porque nos gusta siempre también no solo hablar de penas, ¿no? De alegrías también y que nos cuenten cosas los pilotos y enredar un poco como enredamos hoy con Luis, que lo tuvimos aquí una hora enredando y cuando dije, bueno, llevamos una hora, miró el reloj y dijo, ostras, sí, llevamos una hora. Y menos mal que al final, menos mal, ojalá hubiera entrado, lógicamente, pero Cucu Noriega, porque las batallas que puede contar el Cucu Noriega de sus aventuras, porque no son pocas, o sea, como tú dices, lleva ya una vida, ¿eh? Sí, por eso te digo, vamos. Hay que dar un programa entero. Bueno, igual, mira, la semana que viene, si tiene el iPhone arreglado, hablamos con Andrea y con el Cucu. Y estamos sí, copilotos. De copiloto va al juego, efectivamente. No sería mala idea. O sea que, bueno, vamos a ver qué pasa con él. Sí, a ver si da solucionado el tema del teléfono, que seguramente sí. Que, bueno, con la pandemia también las tiendas y todo esto tienen un horario más tal. Bueno, está todo más complicado al final. Si tienes una cosilla de este tipo, pues te limita, porque este cierre que nos condena aquí a las 6 de la tarde a todo, que todo está cerrado, que todo tal, al final te obliga un poco a hacer las cosas que tienes que hacer o que te surgen en otras horas. O sea, vamos a ver, si es que el otro día fue a comprarle un disfraz a mi hijo pequeño y resulta que había más cola de lo normal en la tienda de disfraces, porque como la tienda de disfraces cerraba a las 6, claro, todo el mundo tenía que comprar el disfraz al niño. Si tú de la tienda de disfraces lo dejas cerrar a las 9 o a las 8, a la hora que cierra siempre, yo qué sé, pues habrá más tiempo, habrá menos gente acumulada, aunque ya hay gente, porque todo el mundo, los niños tal, pues tienen que ir disfrazados en su día. Al final estás obligando a la gente a hacer sus quehaceres en menos tiempo, con lo cual va a haber más gente. Pero bueno, nosotros seguimos aquí funcionando de esta manera y bueno, abrimos el melón político ahora. No te metas. Cierra. No, a ver, es la leche, porque al final, bueno, estamos sufriéndolo los demás. Yo, déjame pensar una cosa que escuché ayer o antes de ayer que decía un tío, lo que pasa es que quiero pensarla para decirla bien porque la escuché una vez solo y no la recuerdo bien, pero decía, lo del juez este que fue el que, bueno, no me voy a meter en líos. Vamos a estar callados mejor. La semana que viene vamos a estar aquí. Iba a decir lo del juez que había dicho lo de, bueno, lo diré. Ahora sí me fue el santo. Bueno, no voy a decir nada más. No te metas, no te metas. En otro momento lo cuento. No, pasa palabra. Sí, exactamente. Bueno, mira, vamos a ir despidiendo. Como he dicho, Juanma nos dice, el tema de igualar metálico de las copas mola mucho. Por tu carrera en el volante ganabas 1000 en MF400, ahora está muy guay, la verdad. Yo este año AMF a full, pues mira, tú este año AMF a full, puede ser que a lo mejor si la ganas el año que viene podemos hablar contigo diciendo, Juanma es el vencedor de la AMF y está aquí porque nos va a contar cómo ve el tema en un N5. Cuidado, de copy, dice David. Bueno, Fran, vete a un chino por un disfraz. Bueno. Dice Roberto Rincón, Fran, gustouche a foto de Ibiza da época con Cabo. Gustouche a foto de Ibiza da época con Cabo, a mellor época dos rallies. Nos lo dice Roberto Rincón desde YouTube. No sé si te quiero entender bien o no. Gustouche a foto de Ibiza da época con Cabo.
A ver, la época con Cabo yo fui fantástico, fueron 4 años fantásticos y las fotos me gustan todas las que salimos. De hecho, Lamas, un reputado fotógrafo que saca fotos de la historia de los rallies y tiene un arsenal de fotos increíble, hace poco sacaba una con el Sasuke Car y todo eso, que yo no, pues que no las tenía, que no las puedes ver, que nunca las vistes. Entonces, cuando ves dentro hace 20 años, una foto hace 20 años que no habías visto nunca, pues siempre te gusta verlas, las del Ibiza, las del Sasuke Car, las del 106, del desafío, bueno, todas las épocas de carreras que hicimos fueron tal. Dice, ¿ya te has metido, Fran, el juez del País Vasco negacionista? Sí, No, sí. sí, pues... Sí, bueno, el juez del País Vasco se refiere a que permitió abrir... sí, sí. Bueno, esto es de carreras, vamos a dejarnos de líos. Correcto. Que después nos van a meter en la cárcel y los niños tienen que comer. Samu, despídete ya, que son las 12 de la noche, vamos 1:55. Eso. Vamos en aumento, Bueno, de 1:45 a 1:55. Antes de que nos metan en la cárcel, quería despedir. No, eso. Antes de que nos metan en la Eso, cárcel. oye, que otro buen rato, otro viernes de buen rato. La verdad es que Luis, fantástico como siempre, dejando las cosas medianamente claras, que al final mola, por así decirlo, porque, oye, ver lo que está pasando realmente y él te lo cuenta y eso, la verdad es que engancha. Deseamos toda la suerte del mundo en esta temporada. Ojalá pueda disfrutar los máximos rallies posibles y podamos disfrutarlos. Y nada, sí. Pues ya preparando el próximo viernes, que seguro que va a estar también movidito y entretenido. Seguro que sí, que va a estar. Seguro que va a estar entretenido. Bueno, pues Samu, muchas gracias por compartir aquí un ratito de motor, de risas, de amigos, la verdad, un ratito de amigos. Y la semana que viene estaremos aquí a partir de las 10 de la noche contando también. Antidisturbios van de camino, dice David. Cuidado, nos escapamos ya. Lo dicho, gracias amigos por estar ahí un viernes más. Os esperamos la semana que viene. Nos hacéis felices cuando vemos casi 200 personas en directo, 170, 150. Nos hacéis felices, no os digo nada más. Con lo cual, que tengáis todos buen fin de semana. Protegeros mucho, que no os coja no solo la lluvia, sino el virus, que está haciendo estragos y los números que estamos viendo pues siguen siendo unos números complicadísimos para los tiempos en los que vivimos y ojalá que bueno, las vacunas lleguen pronto y se pueda poner un poco de calma, ¿no? A esta sangría de muertos, de contagios, que aunque van bajando un poco, bueno, pues es una cosa que debemos cuidar muy mucho. Un abrazo a todos, que tengáis buen fin de semana, portaros bien, protegeros mucho y eso sí, no os olvidéis de que el próximo viernes estaremos aquí, Dios mediante, a las 10 de la noche para contar más aventuras y más historias y echar unas risas. Un abrazo a todos, que vaya muy bien, saludos, chao.